¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos en la redacción abierta, son las 12:30 de la mañana, hoy es 5 de marzo de 2019, las 11:30 en la Comunidad Canaria. Esto es, como digo, la redacción abierta y les espera, si ustedes tienen a bien, un programa interesante de 2 horas, hasta las 2:30 estaremos juntos, porque tenemos que hablar de muchas cosas, tenemos que hablar de actualidad política, tenemos que hablar de actualidad cultural, tenemos que hablar también de misterio, porque saben ustedes que los martes a primera hora, hasta la 1 aproximadamente, tenemos el misterio con Carlos Bustos. Y tenemos que hablar, por supuesto, del juicio al separatismo que se está produciendo en el Tribunal Supremo. Tenemos que hablar también de las elecciones, tenemos que hablar, en fin, de multitud de cosas. Porque hoy el Tribunal Supremo escucha las declaraciones de los testigos, de unos testigos que fueron claves en aquellas jornadas más intensas del procés, como por ejemplo el exdelegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, y el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, aquel miembro de la Benemérita que asumió la coordinación del dispositivo judicial para impedir, ya saben ustedes, que sin éxito, el 1 de octubre. Esto con respecto al procés, luego veremos las declaraciones de Enric Millo, que ya ha comparecido. Con respecto a la convocatoria de elecciones generales, decirles que el Boletín Oficial del Estado publica hoy el decreto de la convocatoria de elecciones generales, que contendrá la fecha de la constitución de las cámaras, mientras los partidos siguen peleándose entre ellos sobre las medidas que está tomando el Gobierno en precampaña electoral. Saben ustedes que el Gobierno, que a partir de hoy empezará a estar en funciones, sigue operando a la máxima de las revoluciones, trabajando como si estuviera, en fin, en cualquier otra fecha que no en una fecha previa a una convocatoria electoral, entre otras cosas porque va a dejar, en el momento que se disuelvan las Cortes, que ya digo, será a partir del día de hoy, se dejará en manos de la Diputación Permanente del Congreso el futuro de medidas económicas aprobadas recientemente por el Consejo de Ministros, como por ejemplo pues, la ampliación de los permisos de paternidad, una medida que a juicio de muchos miembros de la oposición y a juicio también, por ejemplo, del que les habla, es una medida que es una medida electoralista. La hacen pública y la van a hacer oficial muy poquitos días antes de unas elecciones generales. Esta de la ampliación de los permisos de paternidad o también, otra medida económica, también a mi juicio de carácter electoralista, la que tiene que ver con la extensión de la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler, es decir, para facilitar el alquiler, que eso está fenomenal, está muy bien, pero que, en fin, no es inocente que este tipo de medidas se lleven a cabo, además con toda la visibilidad que confiere la presidencia del Gobierno, unos pocos días antes de las elecciones generales. Bueno, saben ustedes que el próximo 28 de abril estaba prevista también, el próximo 26 de mayo, que están previstas las elecciones locales, europeas y autonómicas. Bueno, pues el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ha desmarcado de esa fecha, de ese 26 de mayo, y adelanta las elecciones autonómicas al 28 de abril. Los partidos políticos valencianos afrontarán el primer día de la precampaña electoral para los comicios autonómicos el 28 de abril, en lugar del 26 de mayo, con la necesidad, dicen, de acelerar todos los procesos internos para enfrentarse por primera vez a un adelanto electoral que coincidirá con las generales. Ahí ven ustedes a Ximo Puig al lado de la ministra Meritxell Batet. Bueno, pues Ximo Puig dice que lo que quiere es singularizar a la Comunidad Valenciana y que como Cataluña, País Vasco, Andalucía y Galicia, la Comunidad Valenciana pueda operar en términos electorales al margen del resto de España. Singularizar ha sido la palabra que ha empleado Ximo Puig. En realidad lo que hace es singularizar, lo que está haciendo es trasladar las elecciones autonómicas con las elecciones generales. Lo que quiere es intentar rentabilizar él también ese presunto éxito electoral a que le espera a Pedro Sánchez. Vamos a ver si esta operación de alto riesgo de Ximo Puig acaba saliéndole bien o le sale el tiro por la culata. Esto con respecto de las elecciones valencianas, que ya les digo, coincidirán con las elecciones generales. Saben ustedes que en la Comunidad Valenciana desde hace 4 años gobierna un tripartito, en realidad un bipartito, que es el Partido Socialista del País Valencià, que así se llama el PSOE en la Comunidad Valenciana, junto con Compromís, que saben ustedes que es una coalición de partidos, el principal de los cuales es el Bloc Nacionalista Valencià, que es un partido nacionalista de corte independentista, catalanista,
que reciben el apoyo externo, no está integrado en el gobierno, de Podemos en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues ellos piensan, Chimo Puig, no Mónica Oltra, no Compromís, que se ha opuesto a este adelanto electoral, ellos piensan que tendrán más posibilidades de reeditar ese tripartito si adelantan las elecciones. Y por último decirles, no menos importante, que en Venezuela siguen ocurriendo cosas, que el líder venezolano Juan Guaidó, después de un mes de periplo por Colombia, unos cuantos días, no un mes, es el reconocido, ya lo saben ustedes, como presidente interino de Venezuela por 50 gobiernos, entre ellos el nuestro, ha sido recibido en el día de ayer por miles de simpatizantes en Caracas tras esta gira por Sudamérica de la que les hablaba, y ha regresado con el objetivo de redoblar, dice él, las acciones contra la dictadura de Nicolás Maduro. Ayer volvió en loor de multitudes y entró en Venezuela a pesar de que el dictador Maduro ha establecido una ley de detención, una orden de detención contra Juan Guaidó. De manera que nadie sabe muy bien lo que puede ocurrir con el presidente legítimo y provisional de la República Bolivariana de Venezuela, porque, ya les digo, pende contra él una orden de detención. Bueno, pues esto es más o menos, a grandes rasgos, las noticias que nos van a ocupar en el día de hoy. Carlos Bustos, la cámara te está viendo como toses, pero no pasa nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues tosiendo. Has visto que Juan Guaidó ha entrado en olor de multitudes. ¿Es olor o es lor? Lor de multitudes, es lor, ¿no? Bueno, olor, depende si tienes cerca Maduro. Exactamente. Y lo de salir con los poner los pies en polvorones. Poner los pies en polvorosa. Ah, en polvorosa, ya que eran polvorones. ¿Quieres que hagamos un centinela del refranero? Y de manías y de... Estaría bien. ¿Tú tienes muchas manías o qué? Justas, las justas. Hombre, no sé si son manías, tengo manías, tengo filias, tengo fobias, tengo tonterías, que son la mayoría. Tienes tonterías. Dime una manía, por ejemplo, que tengas tú. ¿Una manía que tengo yo? Yo te voy a decir una. Mi obsesión, por ejemplo, a las 12:37 veo el reloj. No me gusta nada ese número, el 7. Mi obsesión por los números pares. A mí me gustan mucho los números pares, me relajan. Los números impares me generan tensión. A mí me gustan los impares. Hasta el punto que en el coche, por ejemplo, el volumen, siempre lo tengo que tener en número par, o incluso la temperatura del aire acondicionado en número par, y procuro acomodarme a los números pares en casi todos los aspectos de mi vida. Ya ves tú qué chorrada, más absurda, pues me ocurre. A mí me gustan los Confiesa impares. tú una. A mí me gustan los impares. Sí, sí. Y luego, como soy zurdo, bueno, soy ambidiestro ya, porque a base de collejas en el internado me quitaron la zurdez. Pero como soy zurdo, tengo tendencia a colocar 2 veces el cubierto cuando llego a un sitio a comer donde hay que cumplir una cierta educación y un cierto protocolo. Pues lo que hago es mirar bien para hacer todo lo posible por comer con la mano que debo comer. Fíjate qué educación más tonta y más estúpida, porque mi hija es zurda y jamás la hemos puesto un tabú. Eso ocurría antes. Eso ocurría antes, si no, y a base de collejas. En los 60. Y casi la tuya también. O sea que tampoco... No, pero realmente, y luego cuando jugaba al fútbol, siempre me he puesto el 13 a la espalda. ¿Ah, sí? Desafiando a... Desafiando a la gravedad, así acabé. Con la rodilla rota, el astrágalo y el peroné. Y ese fue mi último partido. ¿En serio? En una liga de veteranos, sí. Yo jugaba con Mitchell, con Rubiñán, bueno, hasta con Di Stéfano y Pantaleón les he tenido en el banquillo dándome órdenes. No me digas. Sí, ya te enseñaré fotos, hombre. Si yo era un buen extremo, me comparaban con Savio Bortolini, guardando las distancias. Me acuerdo de Savio, qué bueno era. Qué bueno, pero no llegó a explotar ese hombre, ¿eh? No llegó a ser un superclase. Oye, y del Madrid que lo tenemos mal, ¿eh? ¿Qué hacemos? Mira, pues, hoy el Ajax, ¿eh? Hoy el Ajax. Yo creo que hoy podemos salvar la temporada. Pero si es que hoy lo que hacemos es pasar a cuartos. Tampoco salvamos mucho. Hoy lo que hacemos es no arruinarla del todo. Ya. Pues no sé qué decirte, yo me las prometía y creo que los madridistas nos las prometíamos muy felices cuando ganamos en el Calderón, cuando los pasamos en la clasificación a los colchoneros, cuando ganamos en Ámsterdam y de pronto llega el Barcelona y nos pone en nuestro sitio. Y nos pone bien puestos. Es verdad que jugamos muy bien, es verdad que dominamos, pero si no tienes gol, y se ha ido, el gol del Madrid se ha ido, y Florentino ha cometido el grave error de no tener a alguien previsto para sustituir al mejor goleador del mundo, que no mejor jugador.
Oye, pues se habla, mira, nunca he hablado contigo de esto y me interesa mucho saber tu opinión. Porque yo la tengo y además muy contundente, muy marcada, muy consolidada. Se habla de José Mourinho. ¿A ti qué te parecería? No jodas. Sí se habla. Se habla. No, por favor. Hombre, no, por favor. Carlos, menos mal. Sabía yo que íbamos a estar de acuerdo en eso. O sea, ya Florentino ya cometió graves errores. Para mí, yo creo que después de don Santiago Bernabéu, el mejor presidente ejecutivo, pues sabe menos de fútbol que Malena Gracia, es Florentino Pérez. Lo tengo claro, ¿no? Ahí están los números del Real Madrid, siempre en el ranking de los equipos de fútbol más importantes del mundo, en cuanto a ingresos, en cuanto a beneficios. Los títulos no están nada mal, pero pues yo creo que tiene un problema que cuando se atasca, yo no sé si es soberbia, no sé lo que es, pero que cuando se atasca no termina de. Yo creo que él se equivocó cuando aquello de los galácticos, que el Madrid siempre fichará a los mejores, y ahí nos tomaron cierta equina por ese afán o por esa sensación que dimos de prepotencia. Vale, lo que no podemos es volver a caer en un tío que para mí durante mucho tiempo fue el mejor entrenador del mundo, un tío que le ha faltado el respeto a todo lo que se le ha puesto por delante, incluyendo vacas sagradas del Real Madrid, pues por ejemplo como Iker Casillas, que en mi opinión Mourinho propició la caída libre de Casillas en el Real Madrid, entre otros muchos jugadores, porque se ha peleado hasta con los de su propia nacionalidad portuguesa. Mourinho desató una guerra civil en el madridismo, absoluta, de la que aún los rescoldos de aquella guerra aún humean. Es decir, el Bernabéu se partió por la mitad. Humean u cagan, como diría un galego. Sí, claro que sí, lo dejó como un solar, el vestuario del Madrid. Es que ganó 6 Champions, pues se le puede tolerar que se cargara la unidad del madridismo, pero es que no, a ver, Copa del Rey. Yo solo tengo un argumento en contra, a favor, utilizado para defender a José Mourinho, y es que tuvo la mala suerte de encontrarse con el mejor Barcelona de la historia, con la mejor época del mejor jugador del mundo, en esa época, Lionel Messi, y pues de verdad, con una plantilla que jamás se volverá a repetir en el FC Barcelona, con los Xavi, con los Iniesta, con los Puyol, con los Messi, con los Eto'o, jamás. Con Guardiola en el banquillo. Y con Guardiola en el banquillo. Pero bueno, Guardiola me parece también un experimento como Lovecraft, el escritor de terror. Parece una gaseosa que sube y luego baja. ¿Vale? Para mí, no olvides que Guardiola estuvo a punto de ser cesado y que un gol de Xavi en el último minuto en Pucela lo salvó de ser cesado. Con lo cual, está Guardiola porque tiene que estar. A Guardiola le salieron tiros muy bien, como apostar por Busquets cuando estaba en un tercera división. Guardiola era muy bueno, y es muy bueno. Mira que me jode porque no, pero lo ha hecho muy bien, ¿verdad? En el Bayern de Múnich. O sea, en el Bayern de Múnich, yo como entrenador y tú y yo haciendo pareja de entrenadores, ganamos las ligas y las copas que ha ganado él. Donde se nota un buen entrenador es cuando tienes que ganar la Champions. Y que yo sepa, Guardiola, la última Champions que ganó fue con el Barcelona. Y regalada. No dicen ellos que al Madrid le han regalado más de una, pues a ellos también, pues el hecho de jugar bien. Pero sí es cierto que Mourinho se enfrenta al mejor Barcelona de la historia. Y aún así le ganamos una liga, llegando a los 100 puntos, récord absoluto. Aún así les ganamos Copas del Rey. Bueno, aquello con... Una Copa. Bueno, no fue... no, que la otra fue con Ancelotti, ¿no? Pero según Mourinho fue su herencia. Nos ha jodido, claro. En cualquier caso, tampoco... Joder, es que era muy difícil, ¿eh? Que sí, que era muy difícil, pero que no, que partió el Madrid, que se enfrentó con... Para mí, Iker Casillas y Rafa Nadal son... los deportistas más icónicos de nuestro deporte. Y Fernando Alonso. Y Fernando Alonso también. Pau Gasol, pero vamos, estos dos, además por lo simpáticos que son, lo amables, los solidarios, en fin. Bueno, como les digo, está ahora mismo Enric Millo ofreciendo su testimonio en el Tribunal Supremo, un testimonio interesante. A lo largo de este programa, de esta redacción abierta, podrán ustedes escuchar algunas de esas intervenciones de Enric Millo. Ya saben ustedes que fue el delegado del gobierno en la comunidad catalana durante aquellos días, pero estamos en el tiempo del centinela, del misterio, y además hoy tenemos que hablar de la que tú has calificado como la casa quizá más encantada. Más embrujada del mundo, eso dicen. Del mundo. Yo no lo pienso. Yo al final te diré, y tal vez estés de acuerdo conmigo cuando te cuente un edificio más, también en Estados Unidos, que yo creo que supera a la mansión Winchester. Venga, pues empieza con la mansión Winchester. Bueno, decirte que la mansión Winchester, en primer lugar, toma su nombre por la famosa fábrica de armas Winchester. Oliver Winchester es el fundador de esa fábrica de armas,
comienza a fabricar su rifle más famoso a mediados del siglo XIX, Rafa. Y no olvidemos que ese rifle sirvió para colonizar el oeste americano, el oeste de los Estados Unidos. Se decía en aquella época que la fortuna Winchester, hombre, un escalón tal vez por debajo, pero que la fortuna Winchester rozaba a Rockefeller, rozaba a Carnegie y rozaba a una de las familias más importantes, John Jacob Astor, que como sabes murió en el Titanic, un montón de negocios, entre ellos creador del Hotel Waldorf Astoria del que hablábamos la semana pasada. Bueno, pues la familia Winchester tenía buenos riñones, ¿eh? Date cuenta que tenía un patrimonio importante en propiedades, tenía un patrimonio económico en efectivo de más de 20 millones de dólares, estamos hablando de mediados del siglo XIX, 1850, hasta 1881, y estamos hablando que ingresaba en beneficios limpios $1000 diarios. Estoy hablando de 1800 y pico, ¿vale? Muere Oliver Winchester, él tiene un heredero, un hijo, que se llama William Winchester, y se casa con una tal Sarah Lodwell. Ahí, en ese matrimonio de Winchester, de William Winchester, heredero del fundador de la fábrica de armas, ahí, en esa tormentoso matrimonio de William Winchester, con esa señora que ves ahí a mi lado, que es Sarah Lodwell, a posterior Sarah Winchester, comienza toda la historia de la mansión. No sabría decirte si es gafe, porque claro, son armas, y las armas sirven para matar. ¿Es el Buffalo Bill? Sí. No sabe, sí, claro, es que era era el principal patrocinador de los Winchester. No sabría decirte si por un tema de gafe, de malfario, porque no deja de ser un arma y las armas sirven para matar en muchos casos, no sabría decirte si el gafe se ceba con la familia Winchester. El caso es que la primera hija y única que tienen Sarah y William muere siendo muy pequeña, y meses después, bueno, no, más tiempo, años después, pero no mucho, muere también Winchester, William, y se quedan solos, se queda sola. La hija. Se queda sola la mujer, Sarah. Ah, se muere la hija. Muere la hija pequeña y muere el heredero y dueño del emporio Winchester. No se le ocurre más, bueno, esta mujer era muy rara, de hecho, ni en verano se quitaba el luto, unos trajes negros encorsetados, ni en verano se quitaba el luto y esos trajes tan agobiantes, ¿no? Esta mujer rara, bueno, echa tanto de menos, yo lo puedo entender, fíjate, echa tanto de menos a su familia, echa tanto de menos a su hija y a su marido, que no se le ocurre más que contratar un medium. Contrata un medium simplemente para que le explique cómo está su mujer, perdón, su marido, cómo está su hija, y si en las mansiones radiantes, al otro lado de la muerte, están llevando una vida más o menos placentera. En mi opinión, bueno, la opinión mía y la opinión de muchos, el medium trata de aprovecharse de Sarah Winchester. Trata de aprovecharse en dos sentidos. Primero, en el emocional. Es una mujer que está hecha polvo, que no se ha recuperado de la muerte de su marido y de la muerte de su hija pequeña, con lo cual trata de aprovecharse de eso y trata de aprovecharse, por supuesto, de esa situación económica de ser una de las viudas, por no decir en ese momento la viuda más rica, más acaudalada, que no más maja, más rica de todos los Estados Unidos de América. Bueno, fíjate, el medium sabe jugar sus cartas, y fíjate si sabe jugar sus cartas, que con esas cartas consigue una jugada maestra hasta que Sarah consiga modificar su testamento. El mogollón, y perdona la expresión, viene cuando este medium le dice que bajo ningún concepto la familia Winchester está en paz, que su hija y su marido en concreto, y por supuesto Oliver Winchester, el patriarca, están viviendo detrás de la muerte y en esas mansiones radiantes, están viviendo un auténtico infierno, que no son felices y que no tienen la más mínima tranquilidad. Y eso es debido a que todos los espíritus, me lo estaba imaginando, ¿verdad? Todos los espíritus de hombres y mujeres asesinados, muertos a manos de un rifle Winchester, les están atormentándoles y haciéndoles la vida imposible, Rafa. En el más allá, ¿no? En el más allá.
Imagínate durante la conquista del oeste cuántos tiros, cuántos rifles fueron disparados, cuántos rifles Winchester fueron disparados y cuánta gente murió, yo no tengo ni idea. Pues a manos decenas de miles. Decenas de cientos de miles. Espectacular, ¿eh? Espectacular. El medium le cuenta esto y Sarah Winchester lo cree a pies juntillas. ¿Vale? Lo cree a pies juntillas. El medium dice que la única forma de arropar a la familia Winchester es construyendo una casa. Esa casa tiene que estar construida en el oeste, no vale en cualquier parte de Estados Unidos, tiene que ser en el oeste, en la zona, evidentemente, donde más muertos ha habido a manos de esos rifles, y pone una condición, que la casa siempre, siempre, siempre tiene que estar en construcción, Rafa. Siempre tiene que estar en construcción, con lo cual... ¿Y qué sentido tiene eso? Pues tiene el sentido de que cuanto más grande sea la casa no puedes crear unos planos, plano abierto, plano cerrado, con lo cual inicio de obra, fin de obra. No, la casa tiene que estar siempre en construcción porque cuanto más grande sea y más laberintos tenga, y ahora entraremos en el kit de la cuestión, y más laberintos tenga, esos supuestos espectros, esos supuestos fantasmas que atormentan a la familia Winchester, se perderían y se quedarían como almas en pena, afinados en esa casa tan grande. Y cuanto más grande sea, más espectros caben. Desconozco, fíjate, no conozco a ninguno, si ocupan 1 metro cuadrado cada espectro. Mira, tú ya sabes mi ramalazo semi-escéptico y desconozco por completo cuánto ocupa un espectro. Pero tendrían que ser muchísimos. Me imagino que ni en el desierto de Nevada cabrían todos los muertos, o tal vez sí, que mató un rifle Winchester. Ella vivía en Connecticut, se desplaza a San José, California, y allí compra una casa, pero compra una casa más bien pequeña. La compra como en una ladera, porque desde ahí ve perfectamente las obras de las 5 hectáreas que ha comprado para construir la mansión Winchester. La casa es de un estilo victoriano, es preciosa, y de 7 plantas. De 7 plantas. 7 plantas. En el siglo XIX. Y es preciosa, en el siglo XIX. ¿Son las imágenes que estamos viendo? Sí, antes? sí, mira, ese es William Winchester y la de al lado es Sarah. Y esa es la casa, ¿no? Y esa es la casa, esa es parte de la casa. ¿Vale? ¿Sabes cuánto costó la casita en la época? $6 millones de la época. Las vidrieras y las cristaleras son de Tiffany's. La cristalería. La famosa joyería en la Quinta Avenida, pegadita a la Trump Tower, y que se han hecho películas, Desayuno con Diamantes, George Piper y Audrey Hepburn. ¿Vale? Las maderas, los artesonados de madera, que llegaremos... ¿Todo eso es la casa? A las fotos, todo eso es la casa. Parece un barrio de un vecindario. Totalmente, totalmente. Todo eso es la casa Winchester, la mansión Winchester. Todo porque el hombre este le comió la cabeza. Le dice que cuanto más grande sea la casa... ¿Qué te parece, Belén, todo esto? Belén está flipando. Sabes que Belén es uno de tus mayores fans que tienes, ¿no? Belén Cuadrado. Belén, un placer. Ya me la podías haber presentado antes. Le encanta no en directo. El centinela del misterio. Oye, pues yo que me alegro. Se apellida como nuestro amigo Carlos Cuadrado. Igual son familia. Lo desconozco. No. Lo desconozco. Bueno, ¿Te refieres a Zape? Claro. A Zape, claro. A Carlos Cuadrado. Bueno, esta es la pedazo... Bueno, mansión. Esto no es una mansión, esto parece es un vecindario. 5 hectáreas. Los jardines son bestiales, son preciosos. O sea, además con un gusto y una clase espectacular. El interior de la mansión, las maderas, son de ébano. Pero escúchame, no contrató a un carpintero o a un ebanista cualquiera. Quien hizo todos los artesonados del interior en madera fueron lo que puede ser un artesano y un escultor de la madera, los más famosos de esa época en Estados Unidos. Baños con agua caliente, con grifos de agua caliente. En esa época. Inédito en la época. Claro. Climatización, ascensores, interruptores de la luz. A ver si me vas a decir que tenía internet y todo en aquella época. Pues probablemente, aunque solo sea para contactar con los espíritus. Muebles, cofres, todo de los sitios más pintorescos, esculturas de Florencia, sedas, pues por ejemplo de Persia o de la India. O sea, no hubo que reparar en gastos. Yo estoy convencido de que el medium, el egipcio, ¿sabes la postura del egipcio? Pero no me cabe la menor duda. Vale, eso sí, la construcción, Rafa, fue un auténtico despropósito. Claro, no había arquitecto, Rafa, no había arquitecto. O sea, se hicieron una especie como de planos para hacer la cimentación de la casa, pero a partir de ahí, ¿sabes cómo se construyó esa casa?
en sesiones de espiritismo. Cogía a Sarah Winchester, abrían una sesión, abrían un canal de espiritismo con el medium, y ella, como en éxtasis, empezaba con ojos cerrados a diseñar la casa. Claro, los albañiles flipaban, estaban más locos que tal. Bueno, hasta el punto... Una casa, por supuesto, deshabitada. Una casa en ese momento, por supuesto, deshabitada. Ella seguía las obras desde su casa de al lado. O sea, la casa más lujosa de la época. Deshabitada. En Estados Unidos, para que no viviera nadie. Para que no viviera nadie. Después vivió gente, ¿eh? Después, de hecho, ella vivió un tiempo, pero se largó de allí, iba a decir acojonada, con perdón. Hombre, si es una casa que hemos construido es profeso para meter espíritus, sí. Cualquiera se va a... No te quepa la menor duda, además, espíritus que han muerto a manos de tus propias escopetas. De tus propias escopetas, con lo que tú, con ese dinero, estás construyendo tú esa casa y vives bastante bien. Bueno, en esas sesiones de espiritismo van, Rafa, diseñando las zonas a construir, ¿vale? Yo digo que eso es una, según prescripción técnico-espectral. Hasta el punto de que, mira, ¿cómo será la casita? Que hay escaleras que van al techo. Subes tramos de escaleras y te encuentras con el techo. Ni siquiera te encuentras, como decirte yo, con una trampilla para subir al desván. No. Subes tramitos de escaleras al techo. Ventanas, abres una ventana y te encuentras una pared. No es chufla, ¿eh? Chimeneas que no tienen tiro, Rafa. Una chimenea que se ha construido, miras así, y es un hueco que parece una chimenea y no tiene tiro. Puertas que se abren, ahí lo vamos a ver, por favor, hay una foto. Vamos a ver las fotos. Que es formidable. Puertas que se abren y dan al vacío. Abres una puerta en la 7ª planta o en la 4ª planta y al vacío. Más de un obrero ha caído, claro. Lógicamente, eso era un auténtico laberinto. Pasillos que no llevan a ningún sitio. Un pasillo de 10 metros de largo, a mano derecha. Ahí está, ahí está. Eso es una puerta que está en una, yo creo que es la cornisa de la 3ª planta. Vamos a ver una un poquito más alejada. A ver. Y directamente abres la puerta y te encuentras, es una cornisa, es un 2.º piso. Mira la puerta, ¿la ves a la derecha de la imagen? Sí. Entonces, vamos a ver, no tiene razón de ser. Ventanas en el suelo. Hombre, la casa es preciosa. La casa es alucinante. Ventanas en el suelo, Rafa. ¿No te gustaría verla? Sí, no, sí. En mayo tenemos previsto el viaje. A lo mejor se viene Zape conmigo. A California, ¿no? ¿Cómo se nota cuáles son tus preferidos? San José. Está a 70 kilómetros de San Francisco. Digo que se va a Carlos Cuadrado contigo. ¿Cómo se nota cuáles son tus preferidos? Tus colaboradores favoritos. Vente conmigo. Vente conmigo, hombre. Te lo vas a pasar. Te aseguro que mal no te lo vas a pasar. En definitiva, esos pasillos que no llevan. La casa la convirtió y lo hizo adrede. La casa la convirtió en un laberinto para lo que te contaba antes. Claro. Para que los espíritus se volvieran locos y no pudieran salir de ahí. Dejarlos encerrados ahí, per secula seculorum, y que su familia... Y que dejaran de hostigar a su marido y a su hija. Y a toda la familia Winchester, pero especialmente a su marido y a su hija. Sarah Winchester murió con 82 años, convencida de que lo había conseguido. Murió en el año, déjame que no quiero dar datos equivocados, en 1922. 38 años de obras. La casa Winchester se tiró 38 años construyéndose. Y así, a ojo. ¿Vale? Ahora haz esto. Sí, por sesiones de espiritismo. Cuando murió Sarah Winchester, la casa es subastada. ¿Vale? Y a partir de ese momento se convierte, pues, aquí, ¿cómo se llama? Patrimonio de la Humanidad, por ejemplo. O sea, allí es una asociación que es el patrimonio de edificios históricos de los Estados Unidos de América. Y, pues, como si vas al Palacio Real, como si vas al Palacio del Pardo, o como si vas al Museo Thyssen, hay que pagar para verla, y se convierte en eso. Esta mujer se convierte en una auténtica, por la obsesión, por lo que todo el medium, por lo que el medium le inculca, se convierte en una auténtica esquizofrénica. Esquizofrénica hasta el punto de que tiene una obsesión con el número 13, espectacular. No, mira, para que te hagas la idea. Los candelabros, todos los candelabros que hay en la casa, tienen hueco para poner 13 velas. Hay 13 cuencos con sal. Sabes que la sal ahuyenta a los espíritus, igual que las velas en los candelabros. Todas las alcachofas de ducha, absolutamente todas las alcachofas de ducha, Rafa, tienen 13 agujeritos, 13 difusores para que salga el agua. Todos los tramos de escalera, cada tramo de escalera tiene 13 peldaños. Los armarios, Rafa, como las marcas de Machín, Carlos. 13 perchas. Cada armario de la casa tiene 13 perchas. Y hay 13
digamos, aparadores a lo largo de toda la casa, donde en cada aparador hay 13 modelos diferentes de rifle Winchester. Y 13 visitantes han visitado la casa, valga la redundancia, y no han salido. No me digas. Lo que te digo. Hasta el testamento tenía 13 partes. 13 visitantes han visitado la casa, valga la redundancia, insisto, y no han salido. Dicen que no han salido. Mira, siempre se pensó que la casa tenía 160 habitaciones. El último recuento, 160 habitaciones. Bueno, pues hace poco, prácticamente un par de años creo, se ha conseguido encontrar la habitación 161. Dicen que es la misma habitación donde se hacía ese espiritismo y se invocaba. Dicen que es la misma habitación donde murió Sarah Winchester de un paro cardíaco, ¿vale? Dicen que es la misma habitación donde, en 1906, en ese famosísimo y brutal terremoto que hubo en San Francisco por la falla de San Andrés... The Big One, decían. Te he comentado que San Francisco de San Andrés está aproximadamente a 70 kilómetros y evidentemente la falla de San Andrés, aunque el epicentro fue en San Francisco, ¿no?, dejó la casa bastante deteriorada, y en esa habitación que dice que apareció, en esa habitación 161, es donde se quedó encerrada el día del terremoto durante 13 horas Sarah Winchester. Durante 13 horas, Rafa, se quedó... Estoy acelerando el tiempo porque sé que la actualidad manda. Sí. Termino rápido. Te decía lo de los fenómenos paranormales. Ahí ya, mira, tú te acuerdas lo que le decía Franco a su mujer. Bueno, pero antes de nada, esta casa, porque es que, aparte de la historia, que es extraordinaria, todo lo que ocurrió dentro, por qué se hizo, el tiempo que estuvo construyéndose, es que desde el punto de vista arquitectónico y estético es preciosa. ¿Se puede visitar? Fotos. Sí, claro. ¿A qué te crees que voy? No, pero puedes ir a verla por fuera o intentar colarte. Se puede visitar. Es más, fíjate si se puede visitar, que los propios... Ese es el fundador de Winchester y ese es el hijo. Y la otra es Sarah. Fíjate si se puede visitar, Rafa, que los guías turísticos y los guardias de seguridad te dicen: no se separen de sus guías, por dos motivos. El primero, como en Ikea, porque se pueden perder. Y el segundo, porque esta casa está embrujada. Y los propios guías, en entrevistas, han reconocido que han vivido situaciones que ya se han acostumbrado. Yo no sé si me acostumbraría a eso, pero situaciones muy fuertes. Por ejemplo, los 13 visitantes, 4 de ellos europeos, que han entrado a ver esa casa y no han salido, ¿nos lo creemos? Porque, que yo sepa, a ver, me he podido equivocar, pero buscan hemerotecas. Es verdad que en muchas páginas web aparece lo de los visitantes que han desaparecido y que no han salido después de visitar la Winchester, que en teoría siguen dentro, pues si no han salido, siguen dentro. Si han entrado y no han salido, siguen dentro. Vamos a ver, esto no es una parodia de Luthiers, esto es una lógica aplastante. ¿Y ese círculo qué era? Un fantasma, un espectro, alguien que consiguió fotografiar un espectro. La verdad es que la casa es preciosa, de verdad. Bueno, pues lo que te decía Rafa, ¿dónde están las denuncias por desaparición? Claro. Yo he estado buscando como un loco. Sí es verdad que en muchas páginas de internet hablan de los desaparecidos que no han aparecido, ¿vale? Pero yo no he encontrado ninguna persona que diga: ha desaparecido mi marido, ha desaparecido mi hijo, ha entrado en la casa y no ha salido, con lo cual no sé. Lo que sí cuentan los visitantes es gente, pues, bueno, que vas paseando haciendo la visita guiada por la casa, y dicen que notan como alguien les susurra al oído, o se oyen disparos de Winchester, que tiene un sonido muy... es como la Harley Davidson, tiene un sonido muy característico, y evidentemente nadie está disparando un Winchester. Y por supuesto nadie te está hablando al oído porque estás mirando atrás y tu mujer o tu marido o tu novio o tu novia va detrás, ¿de acuerdo? Y la llevas a un metro. Nadie te susurra al oído. Hay unos síntomas espectaculares, que lo cuentan también muchísima gente y los propios guías, de pronto estar la casa a lo mejor a 20 grados y bajar 20 grados la temperatura. ¿Qué característico es eso de los fenómenos paranormales? Siempre, dicen, siempre cuando hay un espectro, un fantasma que está a punto de llegar, se desploma la temperatura, se forma incluso ese vaho y luego incluso los malos olores. También dicen que oyen, muchos oyen, deben ser como Mercedes Valdeón, los que tienen los canales más abiertos siempre, porque yo seguro que no oiría nada. Lo vamos a comprobar y te lo contaré, que a las 13 horas suenan 13 campanadas a difunto. Todos los días a las 13 horas
suenan 13 campanadas a difunto. Fíjate cómo está el 13 de arraigado en la familia Winchester. ¿Los malos olores? Los malos olores, en teoría, según dicen, los cuerpos en putrefacción, los cuerpos, sobre todo esos cuerpos, porque claro, si tú mueres y tienes una muerte tranquila, no tienes una muerte traumática, Rafa, en teoría vas al cielo y no hay ningún tipo de descomposición del cuerpo. Cuando tú has tenido una muerte traumática, has tenido una muerte como mínimo no tranquila, el cuerpo está, hasta que se ajusticie tu muerte, el cuerpo está ahí en el limbo, está vivo sin vivir en mí, y parece ser que ahí sí se manifiesta el olor a putrefacción de la carne, ¿vale? En el momento en que tú vas a esas mansiones radiantes buenas y donde ya estás a gusto y viviendo otra vida ya eterna y una buena vida, y está a gusto, en ese momento los malos olores desaparecen. ¿Te has fijado el número 13? Todo esto es real, Rafa? Sí. Lo que yo ya podemos dudar o no son los fenómenos paranormales. Vas a ir a visitarlo y que me encantaría que trajeras fotografías. No, lo haré. ¿Te imaginas a qué hora se originó el terremoto? No me digas más, a las 13 horas. Pues no, a las 5:12 de la madrugada. ¿Qué querías? ¿Que iba a ser todo perfecto? Vacilón. Muy buena, Carlos, muy mía, muy mía esa. Vuelve a por otra, amigo. Carlos Bustos, Centinela, mil gracias. Qué placer, como siempre. En la mansión Winchester. Que ustedes cuando vean las películas de los indios y los americanos, las películas del oeste, todos los rifles eran Winchester. Hotel Cecil. El Hotel Cecil, ese te lo contaré, espero poder, está en Los Ángeles, espero poder ir también, porque eso por lo visto, el edificio Dakota, el Hotel Chelsea, el Corona de Aragón, la Winchester, incluso el Palacio de Linares o Amityville, se quedan a la altura de los Teletubbies o de Barrio Sésamo con lo que ocurre en el Hotel Cecil de Los Ángeles. Ahí lo dejo. ¿Cuándo me lo vas a contar eso? Muy pronto, muy pronto. Bueno, publicidad y a la vuelta vamos a abordar la actualidad política nacional e internacional. Nacional está ahora mismo el exdelegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, e internacional saben ustedes que Juan Guaidó ha regresado a su patria, Venezuela, y pende sobre él una orden de arresto. Vamos a hablar con un protagonista venezolano de la oposición que vive en nuestro país, para que nos cuente en breves instantes, a la vuelta de publicidad, qué es lo que puede pasarle a Juan Guaidó. Como les digo, publi y enseguida estamos con él. Después de su periplo por los países vecinos del subcontinente americano, Juan Guaidó regresó ayer a su patria. Nadie sabía muy bien cómo ni por dónde iba a entrar en Venezuela. El caso es que lo hizo por la frontera colombiana, tal y como era previsible. Saben ustedes que Colombia es uno de los países más beligerantes contra el régimen de Hugo Chávez. Bueno, pues finalmente Guaidó entró por una de las fronteras que comparte Venezuela con Colombia, y fue recibido en loor de multitudes por los venezolanos de vocación democrática. Saben ustedes que ahora mismo está amenazado Juan Guaidó de ser capturado, ser aprehendido, ser arrestado y encarcelado. De hecho, pende sobre él una orden de reclusión sobre él, dicen muchos medios de comunicación, autodenominado. No es autodenominado presidente Juan Guaidó, es el presidente legítimo de la República aún bolivariana de Venezuela. Saben ustedes que más de 50 países, entre ellos el nuestro, están prestando apoyo diplomático a la opción democrática de Juan Guaidó, y precisamente hablando de diplomacia tenemos a un diplomático, un exdiplomático venezolano, a Fernando Gervasi. Fernando, buenos días. Muy buenos días, Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando, es un placer poder hablar con usted. Preguntarle, don Fernando, por su opinión respecto a no lo que está ocurriendo en Venezuela, que en fin, todos estamos al tanto casi en vivo de lo que va ocurriendo en su país, que también es un poco el de todos los españoles, Venezuela, sino de lo que cree usted que puede ocurrir a partir de ahora. Porque ahora sí que estamos en un punto de inflexión. Ahora sí que empezamos a pisar terra incógnita, que decían aquellos conquistadores castellanos. Ya nadie sabe lo que puede ocurrir y para muchos depende de cómo opere y con la inteligencia política que opere el gobierno de Maduro,
podríamos incluso vernos abocados a un baño de sangre. ¿Cuál es su opinión? Mire, yo quiero comenzar haciendo dos precisiones. Juan Guaidó no entró por la frontera colombiana, sino ingresó por donde él había dicho, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Y ahí fue recibido como el presidente encargado, porque incluso lo hicieron pasar por un lugar especial que hay en inmigración, donde lo atendieron muy bien. Luego, en las puertas estaban los embajadores de la Unión Europea en Caracas, comenzando por el embajador de España, a lo cual agradecemos. La segunda precisión que quiero hacer es que contra Guaidó en este momento no hay ninguna orden de aprehensión. Lo que había era una prohibición de salida del país. Pero al parecer nunca hubo una prohibición de entrada al país. Yo digo esto porque el regreso de Guaidó es profundamente significativo. Demuestra un quiebre en el gobierno, un quiebre en las Fuerzas Armadas, un quiebre en la institucionalidad, en la pirámide de mando, porque decían que lo iban a poner preso apenas llegara, incluso que le daban la orden al gobernador del estado Vargas, que es donde está el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el Simón Bolívar, para que lo hiciera, y él nunca estuvo por ahí presente ni nada. Lo que estaba era el pueblo venezolano lanzado a las calles a recibir a su presidente, y lo hizo a lo largo de todo el trayectorio. Ahora, ¿cuál es el camino? Yo creo que Guaidó tiene un camino claramente establecido, que es la salida del usurpador, la salida de Maduro, el gobierno de transición y las elecciones libres y democráticas. ¿Cuál es el camino del gobierno? No lo conozco, pero todo indica que a pesar de quererse aferrar al gobierno porque le temen muchísimo a la justicia internacional por los crímenes de lesa humanidad que han cometido, pero también por el narcotráfico en el cual están involucrados, por el lavado de dinero, etcétera, por las sanciones que se han aplicado tanto en Estados Unidos como en Europa, por las denuncias ante la Corte Penal Internacional, pues pareciera que está descontrolado, que no sabe qué hacer y que está consciente al mismo tiempo que no cuenta ni con el pueblo venezolano y que cada vez más se resquebraja el apoyo militar que lo sostenía a Maduro en el poder. Dice usted, señor Gervasi, que no existe una orden de detención. Sin embargo, la prensa española advierte, sigue advirtiéndolo en estos momentos, a esta hora, a la 1:15 de la tarde, sobre una posible detención. Habla el diario El Periódico de Cataluña. ABC habla sobre la amenaza de ser detenido. Es decir, yo entiendo que tiene que ver con el carácter imprevisible del gobierno de Maduro. Podría hacer cualquier cosa. Eso es lo que ocurre, que estamos frente a una dictadura, claro, que actúa en forma que no es imaginable, pero la realidad no existe una orden de captura. Había una orden para que no saliera del país. Entonces ahora el gobierno lo puede hacer preso como lo podía haber hecho preso ayer, pero sería el más grande error de parte del gobierno debido a todo el apoyo nacional e internacional que tiene Guaidó. ¿Cuál es, a su juicio, señor Gervasi, y es la última pregunta, cuál es a su juicio el siguiente paso? Porque esto es un juego de estrategia, un juego de tensión, a ver quién aguanta más y mejor la tensión. ¿Cuál debería ser el siguiente paso de Juan Guaidó? Porque ahora mismo el statu quo es un eterno empate que en realidad va ganando el chavismo, porque es en realidad el que controla las instituciones y la administración del país. Entiendo que la iniciativa, la pelota está en el tejado de la oposición, pero poco margen le queda. Bueno, fíjese, Guaidó sigue actuando como lo ha venido haciendo. Hoy se reúne con los sindicatos, especialmente de funcionarios públicos, que son alrededor de 4 millones, y que el gobierno, lamentablemente, a lo largo de todos estos años los ha tenido controlados, ya sea por presiones políticas, ya sea por la persecución a muchos de ellos, o ya sea por el manejo de los salarios. Yo lo que quiero decir con esto, que Guaidó está llevando su proceso de forma natural. Él tiene un plan ya establecido, hay un plan país. Ayer nombró a Ricardo Hausmann, que es un gran economista venezolano, profesor de Harvard,
como representante nuestro ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Él sigue actuando normalmente. El gobierno, por el contrario, cada vez más está aislado, está contra la pared y no encuentra forma de negociar, porque nadie quiere negociar con él. La única negociación que está planteada y que así se ha dicho es para saber cómo, cuándo y por qué vía saldría Maduro del poder o se iría del poder. Eso es lo único que está planteado como posible negociación. Entonces, ciertamente, hay un juego de poderes y fácticamente pareciera que Maduro lo tiene, pero no es tan así, porque ayer, le repito, entró tranquilamente por el aeropuerto internacional Simón Bolívar, Juan Guaidó, y nadie lo tocó. Por el contrario, lo abrazaron, lo besaron, le expresaron su amor, le expresaron su afecto, le expresaron su respeto como presidente encargado. Pero nadie les atrevió a hacerle daño. Y eso es muy significativo. Yo creo que el gobierno le está temiendo cada día más a Guaidó, por todo lo que representa, y le reitero, tanto nacional como internacionalmente. Señor Gervasi, estamos, en tanto que españoles, en tanto que hispanos, como ustedes, estamos, como no podía ser de otra manera, con la democracia de nuestra tierra hermana, que es Venezuela, y estamos con su causa, que lo sepan todos ustedes. Muchas gracias, Rafa, eso lo sabemos y les agradecemos profundamente. Le tengo que despedir, señor Gervasi, pero no antes quería hacerlo sin que mi compañero y mi colega Xavier Cajo, al que usted tuvo también la suerte de conocer, le mande un afectuoso saludo. Un abrazo fuerte, Gervasi, ánimo. Igualmente, Javier, un fuerte abrazo. Mucho ánimo. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, Xavier, buenos días. Lo de esta gente es espectacular, ¿eh? Resistencia, ¿eh? Pelea, que pelea y que pelea, ¿eh? Este hombre que dice no lo ve claro, lo van a detener, no lo van a detener, y allí va. Y tiene, porque podría haber mandado a su familia, no sé, a Buenos Aires. Y los venezolanos, hombre, y todos lo hubiéramos entendido, francamente. Claro. Y entonces, ¿qué hacen los venezolanos? Salen al camino, a los 30 y tantos kilómetros que hay desde el aeropuerto de Maiquetía hasta la ciudad de Caracas. ¿Y qué les dice al llegar? A la calle otra vez, indefinidamente. Oye, pero tú crees que eso es lo que yo le preguntaba, ¿eh? ¿Tú crees que eso será suficiente? Pues no puede existir manifestaciones eternamente. Yo te oía pensar cuando le decías a Gervasi que, en tu opinión, y yo la comparto, cada día que pasa es un día que gana Maduro, porque esa es la capacidad, la resiliencia que le llaman ahora, ¿no?, de una dictadura, es pues la que quiera el dictador, ¿verdad? ¿Qué elementos? Aquí se esperaba algo de las Fuerzas Armadas que no tenemos, se esperaba algo de la administración norteamericana que no sé si es mejor o peor. Claro. Y se esperaba algo de Europa que tampoco les hemos dado a los venezolanos, ¿eh? Con esa posición cobarde de España, esa posición cobarde de Italia y esa posición cobarde de Portugal. Países estos tres que tenemos una enorme colonia todavía de nacionales en Venezuela, de hijos de venezolanos, de hijos de españoles, de cruzamientos, o de italianos o de portugueses. Este diplomático se llama Gervasi. Por ejemplo, sí. No, pero el PAN en Venezuela está en manos de familias portuguesas desde tiempo inmemorial. Decir PAN es decir Algarve, es decir Portugal. Decir industria del metal o industria de la alimentación es hablar en italiano. Es Italia. Hablar de hoteles o de restauración o de bares o de tal, comidas, etcétera, eso es hablar de españoles. Así es como se conforma la realidad de un país que ha sido un melting pot, un lugar de recibir emigración de diferentes lugares, por ejemplo las tiendas de dulces o las pastelerías. Digo tiendas de dulce o pastelerías porque unas componen y hacen y otras solo venden, ¿no? Eso suele estar en manos de libaneses. Los bazares de electrodomésticos pues son normalmente jordanos. Esto es Venezuela. Qué lugar más maravilloso. Esto es Venezuela y así se ha forjado. Y claro, pues es muy importante para ellos y para el futuro, para nosotros, haber estado ahí y haber defendido las virtudes y los valores, y haber estado con los buenos y no a medias. Y esto es fundamental. Esto es lo que de verdad traba, pues en tiempos en los que ellos han recogido el exilio político, pero sobre todo el exilio del hambre español, de familias que se iban allí, primero iba el hombre, luego hacía llamar a la mujer y a los hijos, y allí formaban
pues un futuro, ¿verdad? Cuando en Italia no lo había, cuando en España no lo había, cuando en Portugal no lo había. Eso no se nos puede olvidar. Aparte de que haya pues una colonia de extremeños brutal, una colonia de catalanes importantes, una de canarios que es espectacular, quizás la más grande. Bueno, pues oye, esos lazos comunes hay que defenderlos como si el ataque lo sufriéramos en nuestra propia piel. Bueno, con respecto de Venezuela, vamos a seguir desde luego en contacto permanente, como dicen los hispanoamericanos, precisamente en vivo. Vamos a seguir esta crisis con la esperanza siempre de que gane, como decía Xavier Cajo, los buenos, porque aquí hay buenos y hay malos. Aquí sí que existe una dicotomía bien clara, unos opresores y unos oprimidos, aquí sí que los hay. Pero Xavier Cajo está aquí para hablarnos de otra cosa, si yo les hablo de un castor o de castor, van ustedes a imaginarse creo que es un mamífero. Un animalito simpático con largos dientes. Bueno, pues no es el caso, no es el caso. Eso es Alex Laheim o Fernando López Mirones. Aquí Xavier Cajo no viene a hablar de animalitos, ni de biología, ni de ecología. Viene a hablar de números, de dinero. De dineros. De dinero. Que para eso es catalán. Y vengo a hablar de dinero triste. Casi estoy a punto de empezar recordando aquello de oigo patria tu aflicción y escucho el triste concierto. Aquí ha habido de todo, de aflicción y concierto. Concierto para conspirar contra nuestra pasta. Y por eso hay que poner el asunto del castor, que es un viejo asunto, por cierto, de su comunidad. Castellón pues, creo que está, ¿no? Sí, sí, en Vinaroz. En frente a las costas de Vinaroz, los días claros, se veía perfectamente pues, el trabajo de prospección. ¿Qué pasó allí? En tiempos de Zapatero, cuando él nos engañaba y nos decía que estábamos en la Champions o la Premier League, y el país estaba boqueando con un déficit brutal, una deuda espectacular y unas primas de riesgo de 620 puntos, bueno, pues surgió una emergencia porque la Comunidad Europea, el impulso proviene de ahí, le recomendó a sus países socios, oiga, deberían ustedes tener un depósito de 20 días del consumo de gas natural para que no se produzca un estrangulamiento fruto de una guerra, de un choke point, que un choke point es cuando el camino por el que vienen los barcos con el combustible líquido, el gas licuado, etcétera, pues se tiene que cortar, se tiene que cerrar por un estrangulamiento del carácter de lo que sea. Así que lo que ordenó Bruselas es un depósito para almacenar 20 días de consumo nacional de gas natural. Muy bien, entonces España hizo unos estudios y detectaron un pozo petrolífero abandonado en las costas de Vinaroz que a 1.750 metros de profundidad bajo el mar Mediterráneo, ¿se entiende?, se podía ampliar para hacer ahí una especie de receptáculo de gas que debía ser inyectado. Bueno, el gobierno no tenía pasta y como no tenía pasta dijo, oye, esto me lo vas a financiar tú, constructor. Y ahí se presentó el avispado Florentino Pérez, que oye crecer a las lechugas. Algún delantero le sale mal, pero en el resto, bueno, menudo es. Y Florentino dijo, vale, acepto el reto, lo construiré y tú me devolverás lo que me cueste, lo voy a financiar internacionalmente y tú me devuelves lo que me cueste por la vía de una concesión a 30 años de la explotación del depósito tanque de gas bajo las aguas. Y eso se tasó, se le puso un precio, empezaron las obras y cuando se llegó al momento de la inyección del gas en el receptáculo, en el depósito, empezaron a registrarse unos temblores sísmicos importantes en la costa de Vinaroz. La gente se asustó mucho, reclamaron al gobierno y el gobierno dijo, eso vamos a tener que abandonarlo. Y ahí se suscita un problema porque Florentino tenía que cobrar a 30 años vista con la concesión de algo que no se puso en marcha y había que resolver. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Pues que unos y otros echaron manos del contrato y ahí les vimos de qué pasta están hechos los patriotas del Partido Socialista Obrero Español de Zapatero, época Zapatero. Elena Salgado, Pedro Solbes, ustedes ya recordarán, ¿no? Firmaron un contrato con Florentino Pérez, el magnate constructor de ACS, para que una sociedad suya que se llama Escal hiciera este asunto del depósito de gas de Vinaroz, pero el contrato era muy peculiar, como dicen los británicos, very peculiar. ¿Por qué? Porque sin motivo, sin explicación, Florentino Pérez, es decir, su compañía, podía devolverle al Estado en cualquier momento, en 25 años de plazo, él tenía 30 años de explotación, pues durante 25
le admitía el Estado en el contrato de adjudicación que se lo podía devolver cuando quisiera y recuperar algo, recuperar la concesión, el dinero de lo que costó, sin explicaciones. Es más, el contrato dice que aunque hubiera dolo o aunque hubiera una práctica negligente imputable al constructor, que podría ser el caso, no digo que lo sea, digo que podría ser el caso. Esto ya se quedaba previsto en el contrato, se lo pagábamos todo, riesgo por ese lado ninguno para Florentino. Luego no me dirán que no es listo el tío. Pero el problema no es de Florentino, el problema es de los gobernantes. Entonces, ¿qué pasa? Que no se puede construir, que eso hay que abortarlo, que nadie se atreve a continuar con ello y que Florentino esgrime su contrato y dice, ¿cuándo vengo a cobrar? Y ahí se produce una alternancia en el poder y llega el Partido Popular de Mariano Rajoy, el aguerrido, y bueno, pues denuncian el contrato este por una barbaridad de contrato que había firmado la administración saliente, la de Zapatero. Y esto lo pierden en los tribunales, esa es la verdad. En los tribunales analizan el papel, la virtualidad del contrato y dicen, oiga, firmaron los dos, ¿alguno le habían secuestrado a algún hijo? Dice, no, pues entonces este contrato es válido de toda validez, paguen y callen, ¿qué me cuenta a mí? Y se quedaron muy frustrados los chicos del PP, Soria, Alberto Nadal, todos aquellos que formaban la parte de la industria o de la energía y la industria de aquel gobierno recién llegado de Mariano Rajoy. Y entonces no podían pagar la indemnización. Se acordó que la indemnización fuera de 1.350 millones de euros. 100 más que lo que costaba construirlo. Esto ya me explicarán algún día los genios de Zapatero cómo firmaron ese... ¿Qué noche? ¿Dónde les llevaron a emborrachar que firmaron tal contrato? Pero es verdad, si ustedes lo miran, la indemnización de vuelta costó 100 millones más que la obra. Bueno, ¿eso cómo es posible? Yo qué sé. La cosa es que estos chicos aturdidos, Soria, Alberto Nadal, todos estos decían, qué barbaridad, qué horror, vamos a los tribunales. Y ahí les dijeron, no tienen razón. Pacta sunt servanda. Usted ahora va y pague, y si no, no haber sido tan cretino. Claro, ¿qué hicieron? No tenían pasada tampoco. Eran los primeros años de la todavía crisis y, bueno, ¿qué hacemos? Una ocurrencia de esto de la sofisticación financiera. Vendieron los derechos de esa indemnización a 3 entidades de crédito, que son 3 entidades muy conocidas, que, bueno, pues estaban al albur de decir, hombre, ¿qué compramos? ¿Algo seguro? Y dice, sí, nos paga el Estado español. Luego seguro es, vamos a comprarlo, porque esto está bien como negocio, vamos a hacernos con esto. Santander, Bankia y CaixaBank levantan el dedito y dicen, yo te lo compro. Vale. Y empiezan a cobrar con un calendario sobre la base y criterio que impone el Partido Popular, que no es menuda la vejación, de que como no tenemos pasta, sabes que esto lo van a pagar los clientes del gas natural en sus recibos, poquito a poquito, tacita a tacita, llevan cobrados 140 millones, las 3 entidades que compraron los derechos indemnizatorios. Estas 3 que he citado. ¿140 de cuántos? 140 de 1.300, un poco más del 10%. 12. Bueno, y ahora resulta que hay una plataforma de tozudos vinarocenses que está en contra de todo lo que han hecho allí, del disparate, de la barbaridad, del dinero, del despropósito, lo cuestiona todo. Deben ser medio de Podemos, no sé, no lo sé, no los conozco. En cualquier caso, han tenido la paciencia, la virtud y el orgullo de llevar eso al Tribunal Constitucional y ganarlo, y ganarlo. ¿Y qué dice? Esto es a finales del 17, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? Ese contrato es nulo. Ese decreto por el cual hay que indemnizar con 1.350 es nulo, no es urgente y además es una infamia y es anticonstitucional. ¿Esto cuándo ha sido? En diciembre del 2017. ¿Y qué pasa a continuación? Pues que los organismos del Estado, que estaban un pelín mosqueados con esta facilidad indemnizatoria suscrita por contrato, ahora le dicen a las 3 entidades que fueron pues un poco voraces a comprar los derechitos, le dicen, no, se lo dice la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia,
le dice, no, ustedes devuelvan los 140 millones cobrados. ¿Pero cómo? Pero si yo he comprado esto legítimamente. Y hay un lío monumental. Las tres entidades recurren contra el Estado y luego ahora le cuento ya la traca, la mascleta. Estamos casi en tiempos de fallas, yo sé que a usted esto le pone contento, las fallas, quiero decir, aunque quemen ninots de 4 metros del rey de España, usted seguirá siendo fallero. Sí, pero eso ha sido en su tierra, no en la mía, ¿eh? Bueno, eso vamos a dejarlo en empate. Vamos a dejarlo en empate. La cuestión es que el hábil Florentino consigue que el consejo de una compañía del Estado que se llama Enagas se quede con la compañía que ha hecho las obras, con la compañía que recibe la concesión y con la compañía que orquesta todo esto. He dicho su nombre antes, lo voy a volver a decir. Se llama Escal UGS. Bueno, esta compañía, Florentino consigue que se la compre Enagas. Ojo que en Enagas, en el consejo, había algunos habituales del palco del Bernabéu. Por ejemplo, Isabel Tocino y alguno más. Es igual. Deciden que lo mejor es comprarla. Florentino se lava las manos, ya no tiene nada que ver con Vinaroz. Si a él siempre le gustó Mallorca para veranear, se olvida del asunto y ahora el problema es de Enagas, que tiene un contrato con el Estado de 50 millones al año para el mantenimiento de eso que no funciona, que está supuestamente sellado, pero que ha dejado un rastro de 50 millones al año, que ahora Enagas dice, ¿y esto a mí quién me lo paga? Dice, reclamaciones al maestro Armero. Y hay un pleito de una compañía del Estado, Enagas, contra el Estado, reclamándole 50 millones de euros. Cosa que yo creo que eso meterá una atención desproporcionada a sus señorías, los de la toga, francamente. Qué país, qué paisaje y qué paisanaje, amigo. Qué historia, qué complejidad. Cómo se han ido pasando las pelotas unos a otros, pero de todas maneras, aquí hay uno que tenía todas las de perder y que ha salido ganando. Ha salido el más listo de todos, de la clase de ingenieros industriales estos. Por cierto, les recuerdo un dato anecdótico. El día que dijeron que había que sellar esto, unas declaraciones, no se me olvidarán en la vida, de Miguel Sebastián diciendo, sin que nadie le preguntara prácticamente, a Cataluña Radio, les dijo, no, oiga, que yo no tuve nada que ver con eso, eso fue cosa de Joan Clos. Claro, Joan Clos dijo, oye, que esto era una decisión del gobierno, del Consejo de Ministros. No, yo no tengo nada que ver. Y a todos esos, la plataforma esta de gente de Vinaroz, cabreada con el Castor, también los imputaron en la causa en el Tribunal Constitucional. Concretamente a Miguel Sebastián, a José Manuel Soria, a Madalena Maleni Álvarez, a Joan Clos y a Elena Espinosa. Y solo por ver la cara de Maleni el día que recibió el papelito del Tribunal Constitucional que dijo que el decreto era nulo, yo daría 10 euros. Tampoco mucho más. 10 euros tampoco es que se vaya a arruinar. Oye, cada uno, yo no hago apuestas como Florentino de 1.350 millones. Ya. I'm sorry. Xavier Gajo, mil gracias. Muchas gracias. Como siempre. Quiero que veamos, porque sigue declarando, en fin, después de Rajoy, creo que está siendo la declaración ante el Supremo la más extensa, la de Enric Millo, no en vano, ya lo saben, fue el delegado del gobierno durante aquellos aciagos días, delegado en Cataluña. Vamos a verlo, directísimo. La Generalitat, que es pedir disculpas, ya lo hago yo, atendido que él no lo ha hecho él. Mire, usted... Ese es el contenido que he explicado antes ya al fiscal. Bien, no me hacía falta tanto, simplemente era si literalmente usted dijo eso, pero ya consta en las hemerotecas. Mire, usted ha relatado desde el inicio que a partir del 9 y 10 de septiembre aproximadamente usted ha manifestado que era una escalada de violencia, de acoso, de conflicto ante actuaciones judiciales. Y creo que ha contestado a preguntas de mi compañero de la defensa, el señor Junqueras, que la fuente de conocimiento de esta manifestación que usted ha hecho son informes, creo que ha dicho, orales que usted ha ido recibiendo. ¿Es así? Sí. ¿No hay ningún informe escrito que usted haya solicitado de alguna actuación concreta o que voluntariamente algún mando de la Policía Nacional o de la Guardia Civil le haya entregado, de Mossos d'Esquadra, a usted escrito? No, durante este periodo de tiempo, el periodo a partir del inicio de la instrucción judicial, los informes de los mandos de la Policía Judicial pues están en su poder o en manos del Poder Judicial,
y lo que yo tenía siempre con posterioridad a los hechos pues es la información verbal de lo que había sucedido. Esto es lo que he explicado. Sí. ¿Esta información la solicitaba usted expresamente o se le daba cuenta de forma rutinaria por parte de los operativos, de los mandos operativos? Las ambas situaciones se producían, las dos. Oiga, mire, creo que es no sé si se estaba usted refiriendo cuando situaba esto el día 9 y 10 de septiembre como primera actuación conflictiva o de escalada de violencia, una intervención judicial que hubo en la población tarragonina de Valls, en una editorial que se llama El Vallén. No sé si recuerda usted esas imágenes de gente cantando Pasiuvé y gente con unos claveles, muy amigablemente con los guardias civiles. ¿No se estaría refiriendo usted a esa escala de violencia? Creo que no. Yo el primer acto que recuerdo que en mis datos existe es del día 10. No sé si esto que me comentas es del 10 o es del 9. No, pues entonces no. Yo la primera constancia que tengo de inicio de actos de las características que he descrito con anterioridad es del día 10. Bien. En estos tiempos convulsos que vivimos, quizás lo más hermoso es que muchos se dan cuenta que tienen una pertenencia a una sociedad con una identidad propia. Una manera bien bonita de acercarse a esa identidad al alma de los españoles es conocer los textos de las 6 constituciones que nos hemos dado en el siglo XIX y en el siglo XX. Les ofrecemos un precioso álbum con las ediciones de esas constituciones, muy cuidado y con el texto de interpretación. No dejen pasar la ocasión de adquirir esta edición limitada, que será un gran regalo para usted y para los suyos, con un precio, bueno, pues muy pequeño, 99 € más los gastos de envío aparte. Los gastos de envío son para la península de 5 €, incurren en 10 € aquellos que lo quieran recibir en las Baleares y de 15 € para los que lo quieran recibir en Canarias, Ceuta o Melilla. Reciben el paquete con las constituciones 48 horas después en el domicilio que ustedes indiquen y tienen que pagarlo pues en efectivo contra reembolso cuando llegue el paquete. ¿Cómo hacerlo? Pues muy fácil, tienen que llamar al teléfono que ahora van a ver en pantalla, 91 616 2464, o bien, si lo desean, hay un correo electrónico que pueden utilizar, que es club@intereconomia.eu. Ahí tienen que dar su nombre, sus apellidos, la dirección completa con el código postal, eso es muy importante, y un teléfono de contacto, preferiblemente un móvil. Bueno, y una vez eso está hecho, pues ya pueden casi disponer de ese paquete con las constituciones. Saben ustedes que el Grupo Fuertes tiene diferentes empresas. El Grupo Fuertes es una de las empresas más importantes de alimentación, no solo de España, sino también de Europa. Bueno, pues una de sus empresas, que es Fripozo, también perteneciente, como les digo, al Grupo Fuertes, ha iniciado las obras de su nuevo centro productivo y la inversión es de, atención, 41 millones de euros. La compañía de alimentos ultracongelados Fripozo acaba de iniciar las obras de construcción de su nuevo centro productivo, que está previsto que finalicen a mediados del próximo año 2020, con una inversión que tiene 41 millones de euros y la creación de 70 nuevos puestos de trabajo. Las nuevas instalaciones están ubicadas en la zona de expansión industrial de las Torres de Cotillas, en la región de Murcia, y aumentarán un 175% la capacidad productiva de la compañía hasta superar, ojo, las 44.000 toneladas anuales. El centro contará con 6 líneas para la elaboración de soluciones de alimentación que incorporan la tecnología más avanzada. La planta tiene una superficie construida de 35.000 metros cuadrados en una parcela de 200.000 metros cuadrados. Fripozo cumple 30 años desde su nacimiento con esta clara apuesta por el crecimiento y por garantizar su futuro, y que la convertirán en una empresa de referencia a escala europea en la fabricación de soluciones de alimentación. La creación de los 70 nuevos puestos de trabajo supone un incremento neto de empleo superior al 10%, dado que el equipo humano actual de la empresa se compone de 600 personas. Esta inversión es la primera parte de un proyecto dividido en 2 fases. La segunda parte se ejecutará a medio plazo y culminará con el traslado de toda la compañía hasta la nueva ubicación.
Las principales fortalezas de esta organización son la innovación constante unida a una filosofía de mejora continua orientada a dar cada día una mejor respuesta a las necesidades de su público formado por clientes y consumidores, gracias a una gama de soluciones de alimentación que les permite ahorrar tiempo en la cocina. La empresa da servicio a la distribución moderna y a la restauración, tanto tradicional como organizada, dentro de sus principales canales nacionales a los que se ha incorporado un incipiente pero potente mercado internacional. Fripozo está integrada en el holding empresarial, tal y como les decía antes, Grupo Fuertes, uno de los grupos agroalimentarios más importantes de Europa. Bueno, pues ya lo saben, Fripozo, del Grupo Fuertes, es una de las empresas más punteras de alimentación, no solo de nuestro país, sino también de toda Europa, de todo el continente. Ténganlo en cuenta la próxima vez que vayan ustedes al supermercado. Alicia Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Muy buenas. Bueno, pues ya saben ustedes que Alicia Rubio es una persona doblemente valiente. Valiente en lo intelectual y valiente en lo físico, porque yo la he visto, no en directo, pero sí en algunas imágenes, enfrentarse a personas no demasiado amables con lo que ella defiende y sin embargo ella permanecer impertérrita y valiente defendiendo sus ideas. Y valiente en lo intelectual, pues porque su discurso rompe con los consensos que el feminismo ha establecido. No en vano es la autora de un libro que ha tenido y tiene mucho éxito y cuyo título es Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres. Es un canto, una alegoría a la incorrección política y una quiebra desde todos los puntos de vista del discurso establecido, de la verdad obligada del feminismo. No en vano, saben ustedes que el próximo 8 de marzo, y estamos a 5, dentro de solo 3 días, en España celebran, por mejor decir, sí, celebran. El que siempre ha sido el Día de la Mujer de la Trabajadora y ahora parece que es el Día del Feminismo Radical. Bueno, que cada uno lo celebre como quiera, como si usted no quiere celebrarlo. También entiendo yo que nos tolerarán y nos aceptarán esa libertad individual de cada uno. Bueno, Alicia, estás aquí para hablarnos, en fin, abundar en tus tesis. Por otra parte, entiendo que cada vez más compartidas, porque cuando tú publicaste el libro, que fue hace 3 años... Bueno, sí, lo terminé hace 3, lo publiqué hace 2, ya casi 2 y medio. Bueno, 2 y medio. Entiendo que... 2 años. Desde que publicaste el libro hasta el día de hoy, ¿ves que las tesis que has defendido rápidamente se han ido haciendo más y más, no hegemónicas, porque en esa batalla cultural estamos, pero sí que las han ido compartiendo cada vez más gente, y además de una manera muy rápida, ¿no? Claro, es que yo iba viendo cómo se estaban estableciendo todas las bases para que eso creciera exponencialmente cuando ya sacaran ya legislaciones. O sea, es que esto lleva muchísimos años, y cuando yo empecé a estudiarlo, pues había algunas noticias, luego aquello empezó a crecer, y cuando saqué el libro es que consideré imprescindible informar de determinadas cosas, es decir, de todas las leyes que había y que se avecinaban, de la cantidad de dinero público que se invertía en esto y del adoctrinamiento de menores. El terrible adoctrinamiento de menores. Pero cuando dices al espectador que sea lego en este asunto, que no haya profundizado, porque no todos tienen la obligación de conocer en profundidad todos los aspectos de la política. Esto más que política es antropología y casi moral. Cuando dices de adoctrinamiento de menores, a la gente le sonará un poco exagerado. ¿A qué te estás refiriendo exactamente? ¿Es que a nuestros niños los adoctrinan en el cole? Sí, así es. Es decir, esto es un discurso hegemónico, un discurso oficial. El Estado, en vez de ser imparcial y neutral en las cuestiones ideológicas y morales, ha tomado partido por el feminismo, ha tomado partido por los, por los postulados del lobby homosexualista, que ni el feminismo tiene nada que ver con las mujeres, quiero decir, ni nos representa, ni el lobby homosexualista representa a los homosexuales, son otra cosa, son un grupo de intereses y están adoctrinando a los niños en una serie de cosas que, aparte de ser científicas, aparte de no haberse demostrado que sean en absoluto beneficiosas ni para la formación ni para el crecimiento de los menores, es que además en algunos casos antes se le llamaba corrupción de menores. Y están entrando en las aulas y muchos profesores lo amparan, porque muchos profesores han comprado este discurso de la ideología del género y realmente a los niños en las aulas se les cuenta cosas
absolutamente demenciales y sobre todo a espaldas de los padres. A espaldas de los padres, pero me gustaría que, Alicia, que concretaras, ¿qué cosas demenciales? ¿Esto ocurre en algunos centros que tenéis identificados? ¿Ocurre en general en toda la educación pública? ¿Hasta qué punto llega el adoctrinamiento? Porque igual la gente piensa, bueno, esta mujer ha detectado 4 o 5 lugares cuyos profesores son militantes o activistas de la causa y está haciendo del todo, de la parte del todo. No, no hago de la parte del todo. Lamentablemente esto está ya en los currículos escolares, es decir, los niños pueden salir sin saber nada de los tercios de Flandes y sin embargo tienen ya que estudiar en muchísimas comunidades toda la historia de la lucha de las personas LGTBI por sus, digamos, por sus derechos, que siempre los han tenido, pero bueno, esto lo tienen que estudiar en las aulas. A las aulas entran colectivos, además legislado, en las leyes aparece, todas las leyes de género tienen capítulos educativos en las que se cuenta que el hombre es un maltratador genético y la mujer es víctima, complican las relaciones heterosexuales en las aulas, generan un machismo reactivo por la injusticia que supone para los chavales que sin haber hecho nada y recién llegados a la vida les digan que son maltratadores, generan una aversión en las niñas respecto a sus compañeros varones, a los que consideran pues personas de poco fiar. Luego entran los lobbies LGTBI diciendo que es, en fin, que hay muchas diversidades sexuales, no sé por qué a los niños les tienen que hablar de diversidades sexuales, y les cuentan que incluso pueden probarlo, que hay que romper tabúes, que no pasa nada, la mejor manera de entender a una persona homosexual es ver que no pasa nada, etcétera, etcétera. Y luego están los cursillos de educación sexual en la que se olvida la responsabilidad, se olvida el amor y es simplemente entran todos estos colectivos, es simplemente un intentar evitar el embarazo, que es el verdadero problema. Estas 3 cosas juntas están generando muchísimas niñas lesbianas que ven a los hombres como un problema, que ven la maternidad y el embarazo como el riesgo auténtico de las relaciones. Se les cuenta que naturalmente pueden tener relaciones con personas de su mismo sexo con total tranquilidad. Y bueno, yo esto no me lo estoy inventando porque está en los currículos escolares, están entrando los grupos y la última punta de lanza que ya, digamos, ha hecho que muchas personas se dieran cuenta de que esto iba en serio, es el famoso proyecto Escola que sacaron en Navarra, en la que a los niños de 0 a 6 años se les pretende educar en actividades sexuales. A ver, ¿esto cómo...? ¿Esto es oficial? ¿Esto ya está consolidado? ¿Esto va a ser así? Sí, es decir, sí, además de forma obligatoria, parece que han conseguido que no sea de forma obligatoria, pero acabará siéndolo. Todas estas cosas, todas estas opiniones de expertos sobre la sexualidad infantil y de menores, no tienen ningún tipo de, digamos, no se ha comprobado que sean, ni que consigan lo que pretenden, que en el caso de los niños a partir de 10 años es que eviten embarazos, que eviten enfermedades de transmisión sexual. Es al revés, se ha demostrado que todo esto propicia una sexualidad digamos muy prematura, que además los críos son especialmente irresponsables, con lo cual se genera mucho más de todo eso, y en el caso de los menores no se ha demostrado en absoluto que enseñarles a masturbarse desde los 5 años, como se recomienda en algunos convenios internacionales, en algunos, como puede ser la guía sobre sexualidad de la ONU, no se ha demostrado que sea beneficioso para los críos en absoluto. Sin embargo, nuestros poderes públicos siguen esas guías de esos expertos que jamás han demostrado y jamás han dicho dónde se ha probado esto ni qué consecuencias tiene, nos lo están imponiendo en las aulas. Yo no estoy diciendo nada que no esté sucediendo. Afortunadamente o desgraciadamente, las leyes están ahí. O sea, no es invento mío. A los espectadores de la redacción abierta que les interese este asunto y que como yo estén ojipláticos con lo que están escuchando, lo que está escuchando esto, Alicia lleva diciéndolo pues eso, casi 3 años, lo tiene documentado en un libro al que antes hemos hecho alusión, y ustedes pueden escucharla en directo en el Club de Amigos de Intereconomía. Todas estos testimonios, estas declaraciones, este despliegue argumental en, como digo, el Club de Amigos de Intereconomía. Alicia, ¿cuándo vas a visitar el Club de Amigos de Intereconomía? Pues el día 12, martes de este mes, este 12 martes a las 6 de la tarde, hablaré sobre el adoctrinamiento de los menores. Está muy bien estas imágenes porque aquí se demuestra cómo el feminismo ha entrado en las aulas y estas manifestaciones feministas parece uno que se mete en un instituto de secundaria.
el sindicato de estudiantes, que siempre ha sido un sindicato totalmente amoral, que se mete en las aulas de los menores de edad para adoctrinarlos en marxismo cultural, en una ideología que muchos padres no comparten y que además no tienen por qué entrar en las aulas de menores, ahora se ha reciclado en Libres y Combativas, un sindicato feminista, porque desde hace tiempo ya hemos visto todos que claro, todas estas teorías marxistas ya no tienen al obrero dispuesto a luchar por librarse de sus cadenas, y entonces entran en las aulas, engañan a las niñas, las hacen creer realmente que están oprimidas, y luego me encuentro con que estas niñas me dicen que yo les debo a ellas mi libertad, cuando son ellas las que nos deben a las mujeres mayores esa libertad que están mal utilizando, que es lo triste. 12 de marzo, martes, a las 6 de la tarde, Alicia Rubio, un discurso valiente. No, aún así, yo no me gustaría que te marcharas aún porque tengo muchas cosas que comentar contigo. Además veo que quizá con motivo del próximo 8 de marzo vienes del mismo color que las feministas, de color morado. Entiendo sí, que estás... ha coincidido, no era mi intención. Veo que vienes en plan activista, Alicia. Sí, pero bueno, reivindico que el morado es un color de todos y que no es de ellas, de ninguna de las maneras. Bueno, quiero que escuches, Alicia, saben ustedes que hay unas elecciones el próximo 28 de abril, hay otras, una triple cita electoral el 26 de mayo, y que esto del feminismo es un caballo de batalla, es una herramienta, es un arma electoral que las izquierdas entienden que juega a su favor, y las derechas o el centro pues andan más o menos acongojados. Casi todos los partidos. Vox, al que pertenece Alicia Rubio, no parece, desde luego. Pero, por ejemplo, Ciudadanos, Inés Arrimadas, encabezando el sector o el colectivo, porque así han conseguido que sean las mujeres un colectivo, encabezando, como digo, el colectivo de las mujeres, pues parece que ha tomado una bandera del feminismo, eso sí, con apellidos, un feminismo que ellas llaman, que Inés Arrimadas llama liberal. Vamos a verlo. El feminismo es muy plural. Lo que sí que ha habido es partidos que han querido patrimonializar el feminismo y han dicho, aquí no te metas porque si tú dices esto ya no es feminista, si tú vistes de esta manera ya no es feminista. De hecho, a mí me ha pasado ayer una crítica de una persona conocida en internet, me decía que yo no puedo hablar de feminismo yendo con unos tacones de 10 centímetros. Y digo, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, ¿me van a decir cómo tengo que vestir, cómo tengo que hablar? Yo creo que el feminismo es una cosa, insisto, un movimiento muy amplio y sí que ha querido ser patrimonializado y monopolizado por determinados partidos. Bueno, esto es Ciudadanos, y enseguida ha salido el Partido Socialista, de alguna manera dándole la razón a Inés Arrimadas con eso de la patrimonialización del feminismo. Dice José Luis Ábalos, ministro de Fomento, aún ya en funciones, a partir de hoy lo será en funciones, que el feminismo liberal, por aquello del apellido, recuerda a la democracia orgánica. Porque también he oído un concepto nuevo de feminismo liberal, ¿no? Esto, mire, me recuerda mucho a la democracia orgánica. El problema es que no había democracia. Y cuando le ponemos feminismo liberal, lo que estamos diciendo es que no hay feminismo. No lo quieren entender, no lo quieren asumir. Pues bueno, ese es el problema. Pero evidentemente el señor Casado, cada vez que intenta predicar, pues nos crea una gran confusión en este país, ¿no? Este es el Partido Socialista retirándole a Inés Arrimadas su condición de feminista. Ellos, la izquierda, saben que dan y quitan feminismo. También Podemos ha hecho lo mismo respecto de Arrimadas. Ha criticado ese feminismo supuestamente liberal de Ciudadanos. Vean. En cuanto al feminismo liberal y las declaraciones de Inés Arrimadas, insisto en la respuesta que le daba hace nada a tu compañero, que es una formación política que no ha entendido absolutamente nada de qué significa unas políticas reales de igualdad. Estamos hablando de una formación política que cree que uberizar la economía es solucionar todos nuestros problemas. Estamos hablando de un líder político como Albert Rivera dando un canutazo a los medios de comunicación en mitad de la manifestación feminista diciendo que es el líder de la convocatoria. Le quiero decir, estamos hablando de una formación política que, ya le digo, o sea, la semana pasada, sin ir más lejos, se abstuvo de una propuesta de ley que garantizaba dar respuesta a lo que llevan los colectivos feministas defendiendo años y años y años, que es algo tan sencillo como volver a casa tranquila. Noelia Vera, ¿qué bofetón nos vais a rear en las elecciones?
En las generales y en las europeas y en las autonómicas y en las locales, en todas. Y lo que me voy a alegrar. Y por cierto, ¿no tienen en Podemos, no tienen ustedes un profesor de oratoria? Que parece que se le atropellan las palabras, que se le caen y apenas es inteligible ese discurso. Discursito, un consejito que le doy gratis. ¿Qué te ha parecido? Bueno, lo de Noelia Vera, lo de Ábalos, lo de... bueno, vamos a ver. ¿Vosotros en Vox estáis en todo esto? Vamos a ver, en Vox consideramos que el feminismo ya cumplió su cometido en su momento y cuando ha habido leyes igualitarias y cuando mujeres de mi edad, que ya tengo unos cuantos años, hemos podido elegir lo que hemos querido ser libremente y podemos acceder y llegar a cualquier parte, cobramos por el mismo trabajo lo mismo que un hombre, etcétera, etcétera, el feminismo tenía que haber perdido ya, digamos, ha perdido su razón de ser, porque además el feminismo confunde los roles sociales con los roles biológicos. Y a partir de ese error, naturalmente, la maternidad de la mujer es lo que nos diferencia del hombre y a partir de ahí combate la maternidad. A partir de ahí obliga a las mujeres a ser lo que ellas no quieren, o les obliga o les engaña. O sea, en este momento, si hay un problema para la mujer es el feminismo. Es el feminismo el que nos dice si llevamos tacones no somos feministas, si hacemos esto no somos feministas. Si no somos de izquierdas tampoco somos mujeres siquiera, ni feministas, ni nada. O sea, ¿qué pasa? Pues es simplemente que sí, que lo han patrimonializado y sobre todo lo han rentabilizado. Ese es el gran problema. En este momento el feminismo es un asqueroso negocio que hace mucho daño a las familias, hace mucho daño a las personas, hace mucho daño a las mujeres y además encima nos cuesta un riñón. En el momento en el que se deje de invertir dinero público en este movimiento clientelar del Partido Socialista y al que se ha unido naturalmente Podemos, pues en el momento en el que el dinero público deje de fluir, esto dejará de funcionar, porque de hecho fue evidente y además todo el mundo lo sabía, incluso yo se lo he oído decir a mujeres de Podemos, que cuando fueron todas esas feministas así de repente y espontáneamente a la investidura en Andalucía, a la investidura del PP con el apoyo de Vox y de Ciudadanos, eran todo mujeres asalariadas del PSOE. O sea, es que el feminismo en este momento es eso, una red clientelar y luego un engaño para todas estas niñas que salen ahora, que las pobrecillas realmente se han creído que están oprimidas y además en algunos casos les han hecho creer realmente que es que salen a la calle y corren un riesgo real en un sitio como España, que es uno de los países más seguros del mundo. Y también lo es para las mujeres. Hombre, sí. Decías, desafiando nuevamente a las verdades que nos han hecho creer, que nos han hecho comulgar con ruedas de molino, decías que en España no hay una diferencia salarial entre los hombres y las mujeres. Aquí estás rompiendo uno de los argumentos, una de las banderas con las que el feminismo va a esta nueva manifestación del 8 de marzo. Vean al presidente del Partido Popular, a Pablo Casado, plantear un pacto de Estado contra lo que él llama la brecha salarial. Que haya un pacto de Estado para acabar con la brecha salarial en España. Y lo pide el partido que lanzó, lideró y consiguió el primer pacto de Estado contra la violencia de género en España. Por tanto, no aceptamos lecciones de la izquierda. Una izquierda que tradicionalmente nunca se ha ocupado de los derechos de las mujeres, para empezar porque estuvo en contra del sufragio de las mujeres. Y ahí están los famosos discursos de las primeras diputadas izquierdistas que lo negaban. Esto es verdad, dice Pablo Casado que durante la República el sufragio femenino vino de mano de las derechas, no de las izquierdas, que consideraban que las mujeres iban a ser rehenes de la Iglesia y de los curas y votarían en clave conservadora, como por cierto así acabó siendo, pero que conste que han sido las derechas las que han estado siempre a la vanguardia de los derechos de las mujeres. La brecha salarial, ¿tú eres de la opinión? Vamos a ver. De que no es que sea reducida, es que no existe. La brecha salarial, como la explican, de hacer hombres y mujeres el mismo trabajo y pagar menos a las mujeres, no existen. Eso es una falacia que han inventado, que consiste en sumar todos los sueldos de hombres, todos los sueldos de mujeres y dividir. Y claro, ahí hay unos desfases que incluso llegan a un 15%, es cierto, nunca a un 30% y esas cosas, pero no es por motivos de que ante el mismo trabajo paguen más a un hombre que a una mujer, sino simplemente porque hay trabajos diferentes. Una manera clara de explicarlo es que aproximadamente somos unos 18 millones y pico de contribuyentes de la Seguridad Social, de los cuales 3 millones y pico somos funcionarios y no recibimos por el mismo trabajo menos dinero hombres y mujeres. Otros 3 millones y pico son autónomos. Esos autónomos no se paga a nadie por ser mujer menos que por ser hombre, obviamente.
Luego hay otros 3 millones y pico aproximadamente de empleos por horas, en los que se paga la hora y no se paga a la persona, sino que se paga X por hora. Y esos tampoco tienen ningún tipo de desfase. Llevamos por 9 millones de 18. Mujeres, sí, por 9 millones y pico. Y luego de los 9 millones restantes hay aproximadamente también unos 3 millones, hablo siempre en cifras gruesas para explicarlo con facilidad, unos 3 millones y pico que son a tiempo parcial. Y ahí sí que hay muchas mujeres que han elegido eso como, digamos, como segundo sueldo para poder compatibilizar, porque ellas quieren, su vida laboral y su vida familiar. Es decir, son empleos cogidos voluntariamente. Naturalmente no puedes pagar igual a una persona que está haciendo 4 horas que a una que está haciendo 8. Y luego de los 6 millones y pico que quedan, ahí hay varias cosas a analizar. La primera, que los empleos con mayor penosidad los tienen los hombres. Es decir, que esos superávit en sueldo, digamos, esos incrementos en sueldo que supone el plus de peligrosidad o el plus de nocturnidad, lo tienen mayoritariamente empleos que los tienen los hombres. Claro, no es lo mismo hacer el mismo empleo a las 12 de la mañana que a las 12 de la noche, eso lo entiende cualquiera. Y no es lo mismo, supongo, enredar con un cable sentada en una mesa que enredar con un cable subido a bastantes metros de altura y con el cable con electricidad. Entonces, eso hace que ahí haya un desfase respecto a los sueldos. Y luego, también, por ejemplo, hay otra cosa, y es que las mujeres elegimos trabajos, sobre todo, y lo elegimos voluntariamente, con relaciones interpersonales. Por ejemplo, hay muchas mujeres enfermeras y en cambio muchos hombres ingenieros. Las labores de ingeniería se pagan mejor, por ejemplo, que las de enfermería, pero a ninguna mujer la obligan a ser enfermera, ni a ningún hombre a ser ingeniero. Es decir, que luego ahí hay, en el tipo de trabajo que elegimos, pues no están pagados igualmente, pero no es el mismo trabajo en absoluto. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto es un engaño monumental, uno más. ¿Y por qué Casado defiende esto? Pues yo no sé si es porque le han colado la burra ciega, sería lamentable, o por lo otro que me temo que es todavía más lamentable, y es que es perfectamente consciente, como muchos partidos, que incrementar el dinero en una cosa que realmente no tiene solución supone meter muchísimos más mamandurrieros y muchísima más gente trabajando de dinero público, observatorios de la brecha de género, estudiosos de la brecha de género, tal, dinero público para enchufar a más gente. Y esa es la realidad, porque la brecha de género no se puede, o sea, la brecha salarial de género no existe y no se puede resolver por las cosas que acabo de contar. Por lo tanto, todo el dinero público que se utilice en eso, tengan ustedes por cuenta que es para colocar a gente en puestos absolutamente innecesarios. Y claro, desde Vox, que estamos intentando precisamente reducir el peso, la grasa del Estado, que es todo esto, pues estamos totalmente en contra de que se invierta ni un duro en eso. O sea... Qué interesante, Alicia, lo que acabas de decir, cómo acabas de desmontar esa presunta brecha salarial entre hombres y mujeres. Y además, si me permites, hay unas brechas que sí que hay que tener en cuenta, y es la brecha vital, que hace que el hombre viva una media de 4 años menos que la mujer, y que sin embargo eso no se hace nada, en absoluto. Habría que mirar a ver por qué, habría que hacer campañas, a lo mejor los hombres tienen digamos, unos hábitos saludables que son peores que los de la mujer, habrá que ver cuáles son las razones, no se hace nada. Hay también una brecha en cuanto a los accidentes laborales y a las muertes laborales, muchísimos más hombres que mujeres, eso ni se toca. ¿Qué pasa? ¿Que las vidas de los hombres no valen igual que las de las mujeres? Mueren muchísimos más hombres que mujeres. Y también hay otra muy preocupante, y es la brecha, también la brecha, el suicidio. Hay 3-1 hombres respecto a mujeres que se suicidan. Muchísimos más hombres, habría que analizar qué es lo que sucede en el caso de los varones, cómo es posible que casi 2.800 frente a 800 mujeres aparezcan muertos anualmente, habría que estudiar las circunstancias. Y también otra brecha terrible que es en perjuicio de los hombres, y es la brecha educativa. Un alto porcentaje de críos tienen fracaso educativo, que supone que no terminan ni siquiera la primaria, y en muchos casos empiezan la ESO y tampoco la terminan, y hay muchos más niños que niñas, y es posiblemente porque el sistema educativo se adapta mucho mejor a las condiciones de aprendizaje de las mujeres. Nadie lo estudia. Entonces, ya vale, vamos a luchar por la verdadera igualdad. Cuando la mujer esté en una situación negativa, vamos a ayudarle, y cuando el hombre esté en una situación negativa, vamos a ayudarle. Eso somos Vox, concretamente eso. Más claro imposible, yo creo. 12 de marzo, martes, a las 6 de la tarde, Alicia Rubio abundará sobre estos temas
con bastante más tiempo del que ha tenido aquí, que apenas han sido 25 minutos. Ustedes van a poder escuchar la conferencia de Alicia e incluso interactuar con ella, preguntarle toda a su disposición. Repito, 91 616 2464, que es el teléfono del Club de Amigos de Intereconomía. Yo les animo a que llamen, a que reserven su plaza para poder estar el 12 de marzo en primera línea para escuchar, como les digo, a Alicia Rubio, de Vox, con este discurso tan valiente, tan incorrecto y por eso precisamente tan valiente. Mil gracias, Alicia. Encantada, muchísimas gracias. A la vuelta de publicidad, Roberto Hernández Granda. Tenemos que hablar aún de muchas cosas. Vamos a tener incluso también contacto telefónico con Cristina Seguí para que nos cuente, en fin, cuál es la última hora de esa tierra suya y que también es mía, que es la Comunidad Valenciana, que saben ustedes que han adelantado las elecciones para, dicen ellos, beneficiarse de un supuesto efecto Sánchez. ¿Quién se lo iba a decir? Publicidad y lo vemos todo esto. Bueno, pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta. Son las 2:10 de la tarde en la península ibérica, la 1:10 en las Islas Canarias. Mi tierra valenciana adelanta las elecciones del 26 de mayo, fecha en la que estaba prevista, una fecha en la que iba a coincidir con 13 comunidades autónomas más. Bueno, pues Ximo Puig, el presidente de la Generalitat Valenciana, ha decidido que él pretende singularizar la Comunidad Valenciana y que la Comunidad Valenciana es más que el resto de autonomías y que tiene que funcionar su sistema electoral al margen de las otras autonomías que son, en fin, más vulgares. Ahí están viendo al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que ha adelantado del 26 de mayo al 28 de abril las elecciones. Me gustaría que vieran esa convocatoria. Ayer, lunes, Ximo Puig adelanta contra el criterio de Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y miembro de Compromís, adelanta las elecciones 28 días para, dice él, intentar procurar que la participación sea mayor, y esto ya lo dicen los analistas, no él, intentar beneficiarse de un supuesto voto mayoritario al Partido Socialista de Pedro Sánchez. Vamos a escuchar a Ximo Puig. De esta etapa de la historia, el reconocimiento de nuestra autonomía. El reconocimiento de nuestra autonomía. Y abrir una nueva etapa. Abrir una nueva etapa de nuestro autogobierno. Es por eso que he convocado las nuevas elecciones. Con la prerrogativa que me atribuye el Estatuto con la prerrogativa que me atribuye el ser presidente del Gobierno. Y la convocatoria de elecciones autonómicas. Convocatoria de elecciones autonómicas. El día 28 de abril. Para singularizar, dice él, a la comunidad autónoma de Valencia. Valenciana de Pro, Cristina Seguí, buenas tardes. Buenas tardes. Qué contenta te veo. Hombre, pues porque estoy aquí contigo en lugar de comiéndome un arrocito. Ah. ¿Pero estás a la tierra o estás así a la capi? No, en la tierra, siempre que puedo en la tierra, señor, que luego llego allí, me paso demasiados días y me desingularizo. Me desingularizo. Oye, que dame envidia, no menos de 20 grados tienen que hacer allí, ¿eh? Bueno, ahora mismo unos 20, 21, pero venimos de un fin de semana en el que hemos alcanzado los 27 grados. 27 grados. Sí, ¿sabes que yo estaba este fin de semana en Alcoy, que es el interior, para los espectadores que no conozcan la ciudad de Alcoy, está en el interior, está en la montaña de la provincia de Alicante, siempre hace más frío, además son 700 metros de altura, pero aún así en Alcoy hemos rondado los 20 grados. Me han dicho que en la costa alicantina, en Alicante, los 25, y dice Cristina Seguí que un poquito más al norte, en la provincia de Valencia, pues también por ahí. Bueno, Cris, no me des más envidia con respecto a nuestra climatología. Háblame de... no te pido información, que ya la saben los espectadores, te pido análisis. ¿Por qué crees, a tu juicio, que Ximo Puig ha adelantado las elecciones 28 días? Que parece una cosa un poco absurda. Bueno, sí que parece absurdo porque él cuenta ya con una pujanza del Partido Socialista a nivel nacional que está por certificar. Desde luego, si nos fiamos de las cocinas de Tezanos que se hacen directamente en Ferraz, pues podríamos ponerlo en tela de juicio, ¿no? Aunque sí que es cierto que se prevé pues una subida porque el suelo del Partido Socialista ya era bajísimo, unos 85 diputados, por la actual caída de Podemos, pues le llevaría a alcanzar, yo creo que
pues que quizá los 100, ¿no? Ximo Puig, que cuenta junto con Pedro Sánchez el dudoso honor de haber capitalizado para su partido y para sí mismo los peores resultados de su historia, tanto para el Nacional como para el PSPV. Aquí yo creo que se trata de una forma de desmarcarse de su actual socio, los nacionalistas catalanistas de Compromís, que en contra de lo que ellos mismos han estado tratando de escenificar desde que alcanzaron el pacto de gobierno en 2015, pues se llevan absolutamente a matar, ¿no? Se llevan a matar. Sí, se llevan a matar y ellos lo saben y bueno, y de hecho tardaron prácticamente un mes en discutir algo que llegaron a hacer público, que es quién debía ser el presidente de la Generalidad Valenciana, a pesar de que ninguno de los dos había ganado las elecciones. Recordemos que el Partido Socialista quedó segundo en votos y Compromís quedó tercero, ni siquiera eso, ¿no? Yo creo que se trata de una mala estrategia. Creo que ellos cuentan con que Vox va a ir al alza y yo creo que se trata de pillarles un poco con el pie cambiado, ¿no? Porque Vox no tiene ni siquiera candidato en la Comunidad Valenciana, ¿no, Cristina? Bueno, sí lo va a hacer, sí lo va a tener. Yo creo que es el actual presidente provincial, José María Llanos, presidente, pues en este caso, copiando un poco el defecto del resto de los partidos, pues nombrado a dedo, puesto que Vox viene de cargarse las primarias en su congreso hace un par de semanas. Que yo creo que entrará con fuerza, pero que lo va a tener bastante complicado a lo largo de los próximos 4 años. Sabes, Cristina, y además yo sé que compartes esta opinión, que Vox va a irrumpir gracias en gran medida a la marca. O sea, si Vox presentara una cabra, muchos valencianos y muchos españoles votarían a la cabra porque la marca de Vox es poderosísima en estos momentos. Poderosísima y necesaria, muy necesaria, desde luego. con unas ideas pues que la gente está pidiendo a gritos, pero tú lo has dicho, si se presentara una cabra, pues ganaría una cabra, y en este caso no es una cabra, pero es el ala más dura del Opus Dei en la Comunidad Valenciana, que yo creo que le va a regalar el discurso a la izquierda aquí, ¿no? El discurso que se tiene que hacer aquí es contra el catalanismo, la imposición lingüística y todo lo que se deriva del clientelismo derivado de la Generalitat de Cataluña, con el que el PSOE y Compromís comparten agenda clientelar, ideológica, y no en qué debe ser la familia natural, ¿no? Ya. Bueno, que no es esa la batalla. Lo dejamos en manos de Vox. Cristina, una última pregunta, porque me tengo que marchar ya. Tiene que ver con una apuesta que me gustaría que hicieras. Eres analista política y además eres valenciana, de manera que te has pasado por las manos la realidad política de esa nuestra tierra durante los últimos 4 años. ¿Cuál es tu apuesta personal? No lo que te gustaría que ocurriera, sino lo que crees que va a ocurrir en la Comunidad Valenciana el 28 de abril. No te hablo del resultado de las generales, sino de las autonómicas. ¿Crees que va a haber un bloque de centro-derecha mayoritario que pueda gobernar o continuaremos con este tripartito? Creo que va a depender de Ciudadanos. Ciudadanos, recordemos, es muy importante que antes de que Puig alcanzara un pacto tanto en alcaldía como en Generalitat en 2015, por el que Compromís obtenía la titularidad del consistorio y el PSOE la del Parlamento valenciano, se intercambiaron los cromos. Antes de eso, Ciudadanos ofreció a Ximo Puig la alcaldía para Fernando Giner, el actual portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, y la Generalitat también para Ximo Puig. Creo que Ciudadanos va a intentar esto, sinceramente lo creo. ¿Con Toni Cantó, Cristina? Toni Cantó hará lo que le diga Barcelona. Ya. Toni Cantó hará lo que le diga Barcelona, aunque obviamente ha expresado inteligentemente, puesto que los resultados, a pesar de que no saben todavía, se dan una irrupción de Vox muy potente, sabe que no se puede cerrar a ningún pacto, pero
yo no descarto en absoluto, sino todo lo contrario, que la primera opción de Albert Rivera sea la de pactar con el Partido Socialista. Todo va a depender de los números, pero no descartemos un bipartito en lugar del modelo andaluz que vimos en las pasadas elecciones. Bueno, pues Cristina, ojalá te equivoques y ojalá el centro y la derecha puedan sumar y quieran sumar, que es lo que tú pones en duda. Como siempre, Cris, mil gracias. Mil gracias a vosotros. Un abrazo. Un beso grande. Roberto Hernández Granda. Hola. En primer lugar, disculpas porque vamos a poder estar muy poquito tiempo. Te he hecho venir para muy poquito tiempo. Vaya por delante mis disculpas, Roberto, porque se me ha echado tiempo encima. Hemos tenido un programa bastante intenso. ¿Cómo estás? Bueno, demandado. Hemos estado hablando, Roberto y yo, antes de empezar el programa. Saben ustedes que Roberto es un gran periodista, no en vano viene aquí, y yo todo lo que traigo aquí es material de primerísima calidad. Es miembro del Club de los Viernes, es asturiano, es obetense y es un militante contra lo que él llama, yo comparto, el nacionalismo lingüístico obligatorio. Es uno de los portavoces o el principal portavoz de la llamada Plataforma contra la Oficialidad del Bable, que es como no quieren los nacionalistas que llamemos a ese idioma y como vamos a seguir llamando nosotros a ese idioma, el Bable. Parece que has sido demandado por esta gente. ¿Qué has hecho? Nada, realmente nada constitutivo de delito, o sea que no hay problema, ni tampoco amenaza, simplemente mandamos una carta. Cuando dices mandamos, la plataforma contra la... La plataforma contra la oficialidad firmada por mí. Una carta firmada por ti. Sí, vale. En el que le explicamos a Pablo Casado lo que significaba la Academia de la Lengua, que es un trampolín, la palanca. La lengua es la palanca que mueve el nacionalismo, primero va la lengua y luego va todo lo demás. Y además todas nuestras investigaciones llevan a ese punto, a que la academia está estrechamente ligada con el nacionalismo asturiano. Esto no sentó nada bien, me han demandado, quieren un acto de conciliación. ¿Pero demandar por decir que son nacionalistas? Por lo que ellos llaman opiniones difamatorias y mendaces. Quieren un acto de conciliación y que nos retractemos. Yo no sé si voy a tener que ir a Oviedo al acto de conciliación, pero a lo de retractarse ya te puedo anticipar la respuesta. No nos vamos a retractar, no me voy a retractar. Yo personalmente no estoy por la labor ni de matizar mis opiniones, ni de echarme atrás, ni de dejarme coaccionar por la Academia de la Lengua, ni por los grupúsculos alrededor que hay de nacionalistas asturianos, de Andecha Astur, de Bloque Nacionalista. Creo que los tiempos de censura en que la gente tenía que callar por miedo al nacionalismo se han acabado. Creo que no es bueno que esto pase en Asturias, ni que pase en el País Vasco, ni que pase en Cataluña o en Valencia. Bien. Pero exactamente, ¿cuál es la razón por la que te demandan? ¿Por haberles vinculado con el nacionalismo asturiano? Sí, básicamente. Pero si eso es una razón para... Pero si esto es la política es esto, ¿no? A ver. ¿Usted es un nacionalista? Ah, pues le demando. Yo creo que como todo grupo nacionalista les sale la patita intransigente y censora. Entonces lo que intentan es acallar las voces críticas, porque somos la primera plataforma que la sociedad civil se está imponiendo activamente a la cooficialidad del Bable. Entonces hay que decirles, primero, dos cosas. Uno, que el Bable está protegido por ley. Dos, que las lenguas son de los que los hablan. Es decir, ni inmersión lingüística, ni ingeniería social, ni obligatoriedad, ni nada de nada. Si las lenguas, los hablantes no las usan, desaparecen. Y esto es así, como pasa con todo. Por lo tanto, el querer meter con calzador a la gente, forzar el adoctrinamiento a los niños, es algo que no queremos que pase en Asturias. Ha pasado en otras comunidades, tenemos ese espejo. Entonces nosotros vamos a seguir dando la batalla, les guste o no les guste a los de la Academia de la Lengua. Yo si tengo que ir a Oviedo 3 o 4 veces por 3 o 4 demandas voy, no tengo ningún problema. Estoy asesorado desde diversos abogados en Asturias cercanos a la plataforma o dentro de la plataforma. Entonces, si ellos quieren este camino, pues allá ellos, no me voy a echar atrás. Eso no tiene ningún recorrido, ¿no? No tiene ningún recorrido penal, por eso no pasa nada. Pero vamos, decirles que son la palanca del nacionalismo y que están estrechamente ligados además a ellos, lo digo aquí, lo dije ayer en el radio y lo dije en las Eros y no lo digo donde haga falta. Los espectadores de la redacción abierta que sean de Madrid, de Valencia o de Castilla-La Mancha, es decir, que no sean asturianos, pensarán, bueno, ¿y esto de la plataforma contra la cooficialidad del Bable? Sí. ¿Esto qué es? ¿Dónde podemos interesarnos? ¿Dónde podemos echar una mano? ¿Dónde podemos seguiros? Por ejemplo, en Twitter es @cooficialidad no. Twitter, @cooficialidad no. En Facebook es contra cooficialidad, yo creo que si se pone eso en el buscador aparecemos. Y lo que estamos haciendo es dar la batalla
por la libertad lingüística y por los derechos civiles de los ciudadanos asturianos. Contra la oficialidad obligatoria del Bable, @oficialidad no, y en Facebook no a la cooficialidad, ¿no? Sí, @cooficialidad no. ¿En Twitter? Y en Twitter @cooficialidad no. Bueno, pues ya saben ustedes, asúmense a este proyecto porque que no nos brote un nuevo separatismo, esta vez en Asturias, que saben ustedes que el nacionalismo o el identitarismo de carácter cultural siempre es el paso previo, los prolegómenos a todo nacionalismo. Me gustaría añadir una cosa más, pero muy brevemente. Si quieren dar clase de Bable y vivir de ello como profesores, que tengan iniciativa empresarial, que hagan academias privadas de Bable en Asturias, y les deseo muchísima suerte, pero que no intenten meterse en los colegios en la cabeza de los niños. Rotundo. Roberto Hernández Granda, mil gracias, como siempre. Nada, a ti. Un placer. Les dejo con Fernando Paz, con Tiempos Modernos. Mil gracias.